tratemos de postergarlo. El Fondo Monetario está viendo qué va a hacer con esto. Incluso, te digo más, Máximo Kirchner está deseando, junto con otros integrantes del Frente de Todos, hacer un gran acuerdo, incluso asociando a Juntos por el Cambio, a la oposición, para que todos juntos, el arco político generalmente está separado, se una en decirle al Fondo Monetario: dennos más plazo. Es el llamado que había hecho Cristina Kirchner en el Acto por la Memoria. Es que Cristina Kirchner es la que está comunicando la hoja de ruta, la comunicó. ¿Te acordás en diciembre en el Estadio Único de La Plata? Y el otro día también en Las Flores, cuando hizo aquel acto, ella te dice exactamente hacia dónde ella desea que vaya el gobierno. Y lo que el gobierno quiere, y quiere convencer a la oposición para esto, es ver si se puede modificar la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. Cosa casi imposible, es muy difícil convencer al fondo que le permita a la Argentina que pague en más del tiempo que está estipulado en esa Carta Orgánica. Esa es la apuesta entonces del gobierno. Y Guzmán hace equilibrio en esta silla giratoria. Gira para un lado y tiene que escuchar a Cristina. Tiene su propio punto de vista, pero gira y tiene que negociar con el fondo. Bueno, Diego, todos estos temas en solo una vuelta más. Nosotros aquí nos vamos despidiendo, te dejamos la pantalla. Le agradecemos a Guido Martínez, también a Sergio Charito, que han estado en buena semana y tengan un buen gran programa. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, entonces, me permiten, hago lo de todos los días que tenemos programa, levanto la imaginaria persiana metálica. Es domingo, pero para nosotros es un día laboral y aquí estamos. Esto es solo una vuelta más en su versión de domingo. Vamos hasta las 10 de la noche. ¿Y con quién vamos? Con Adriana Amado. Buenas tardes, ¿cómo con estás? Pablo de León. Felices Pascuas. Estás muy elegante, ¿eh? Estoy muy elegante, me dicen mis compañeros. Sí, realmente. Muy bien. ¿Estoy elegante, Bazán? Está muy elegante, para lo que es usted, digamos. Ustedes que me vieron... Para lo que es usted está muy elegante. Contrastando con... Bueno, Con el habitual, Pero Bazán, con el habitual graseco. hemos hoy hablado tantas veces de la inimputabilidad En todos los ámbitos. En todos los ámbitos de Osvaldo Bazán. Es que como si hubiera egresado ya de la corrección política en determinado momento de su vida y su edad, y ya tuviera derecho básicamente a decir y hacer lo que quiera. ¿Cómo le pasa a los viejos sabios? Muy bien, está bien. Así se autopercibe Bazán. Bueno, quiero presentar a nuestros invitados, a la primera tripulación. Está el doctor Nelson Castro. Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, felices Pascuas para todos. Y está Roberto Debag, médico infectólogo pediátrico, que es un agregado muy interesante. Caballeros y damas, tenemos un curioso caso que desafía la campana de Gauss, las probabilidades, y es Alberto Fernández rompe la estadística. Tiene un criadero de cisnes negros. El hombre que estaba en su casa y un día fue elegido presidente y había 0.0003 de posibilidades, también desafía otra vez la estadística y se contagia el coronavirus teniendo las dos dosis aplicadas. Es decir, es difícil encontrar un ser humano que sea elegido en estas características presidente y que también se pegue la enfermedad doblemente vacunado. ¿Qué piensan ustedes? Roberto Debag. Bueno, no es el primero que conozco que con 2 dosis de vacuna Sputnik ha tenido la infección. Conozco algunos pacientes que luego de la primera dosis, dentro de los primeros 15 días, han tenido la infección, que han tenido otros pacientes que en los 21 días han tenido la infección y otros que han tenido después de 2 dosis a los 15 días, donde esa eficacia es del 92% en prevenir la infección sintomática, también este último grupo es el minoritario. Espera, para entender, porque todos tenemos mucha confusión con esto y ahora voy con Nelson. Que la Sputnik tenga 92 de efectividad en el esquema completo, es decir, 1 más 2. Eso significa que tenés 92% y tenés el 8% de probabilidades de agarrártelo. No, no es así, no es así. Inclusive lo que va a pasar en las próximas semanas, yo lo he escuchado al doctor Castro en esto, lo que va a pasar en las próximas en los próximos meses también, es que a lo mejor una vacuna que tiene 92% tiene 80%, o que la otra que tenía 80% tiene 85%. O sea, lo que se sabe que son vacunas de alta eficacia para prevenir la infección sintomática, pero son muy eficaces para prevenir las complicaciones. ¿Por qué lo digo? Porque estos estudios que se realizaron de fase 3 fueron realizados durante el 2020
en el último semestre, donde había unas variantes determinadas del virus circulando y donde había una intensidad de circulación en el país donde se hacía el estudio. Podía ser Estados Unidos, Sudamérica y Emiratos Árabes. Entonces, era diferente. Entonces, por eso es que yo creo que hay que generalizar y decir, estas vacunas tienen una alta eficacia en reducir la mortalidad y reducir las complicaciones. Pero, por supuesto, la probabilidad de tener una infección posterior a 2 dosis, en esquema de 2 dosis, existe. Bien, el doctor Nelson Castro, recuerden ustedes, además, escribió y investigó sobre la salud de grandes figuras, de los presidentes también, por supuesto, del Papa, venimos de eso y de comentarlo en este programa, y de Alberto Fernández. Escribiste un artículo muy interesante, Nelson. ¿Qué es lo importante para mirar en esa historia clínica en función de lo que le pasa al presidente? Bueno, efectivamente, como decía el doctor Debac, esto demuestra Diario que, Perfil, lo pueden ver el artículo de Nelson. que la vacuna no protege el 100%, ¿no? Y esto además produjo un fuerte impacto en el Gamaleya, porque obviamente sacaron un comunicado. Esto era de lo que nosotros veníamos hablando durante mucho tiempo, para enojo de muchos, en cuanto a que la vacuna, como todas las otras vacunas, tienen todavía interrogantes que no se van a contestar hasta que no se complete la fase 4, que durará todo este año. Alberto Fernández, efectivamente, sería interesante ver dónde pudo haber estado el foco de contagio. Sería interesante saber cómo se cuidó, también, ¿no es cierto? Sería interesante también hacer un testeo para ver si la variedad de virus con la cual se infectó es la original o es una de las cepas que está circulando. Sería interesante saber qué nivel de anticuerpos tiene desarrollado con la vacuna, porque además él es un hombre que pertenece a un grupo de riesgo, no solamente por la edad, tiene más de 60 años, sino porque él padece de trombofilia. La trombofilia es una enfermedad, digamos, una tendencia a formar coágulos, ¿no es cierto? El trombo es un coágulo. Y las personas, digamos, que tienen esta tendencia, digamos, son personas que pertenecen a los grupos de riesgo. Por eso él está anticoagulado, él tuvo un antecedente de tromboembolismo pulmonar que ocurrió como consecuencia de todo el estrés y demás después de la renuncia, después de la 125, cuando renunció al cargo de jefe de gabinete, y tuvo un episodio allí. A ver, recuerda, ¿qué había tenido en el 2008 esto? Tuvo un tromboembolismo pulmonar, contado por él, me lo contó a mí, así que tuvo como consecuencia de, obviamente, el estrés, esto. Recuerdan que Alberto Fernández estuvo muy feliz, ahí fue el quiebre con los Kirchner en aquel momento. Él, según él mismo dice y queda retratado en los diarios de época, él le dijo, incluso SIC, perdimos 6-0, pero el domingo que viene hay revancha. Aguantemos, no nos volvamos locos. Esta es la versión que él da de aquel, pero mucho estrés. Efectivamente, así que tuvo ese episodio y después durante la campaña, por lo tanto, esta es una enfermedad que él heredó de su madre. Su madre es una enfermedad, tiene una trombofilia hereditaria, por eso su hermana también la padece. Y obviamente está anticoagulado. Durante la campaña del 2019, él tuvo un episodio allí que algunos creyeron que era un tromboembolismo pulmonar o un cuadro de una pleuresía. Estuvo en el Otamendi. En el Otamendi estuvo internado porque además él había dejado de tomar la medicación anticoagulante durante varios días durante la campaña. Así que es una persona, siempre lo hemos dicho, una persona de riesgo. Obviamente que está teniendo una buena evolución y, como decía el doctor Debac, seguramente, como él lo reconoció, esto quiere decir que no ha habido ocultismo, esto es una cosa buena, la vacuna lo ha protegido de una forma que, dado el riesgo que él tiene, lo hubiera expuesto a un riesgo, insisto otra vez la palabra, un peligro potencialmente mayor, ¿no? Ahora, a ver, Adri. Una pregunta, porque también me parece, sería interesante, siguiendo con sus preguntas, manifiesta cuando hace su comunicación vía Twitter que tenía 37.2 de fiebre. Sí. ¿Y cómo se detecta? Digo, yo no sé, digo, si me voy a dar cuenta que tengo 3 grados más de fiebre de la normal. Digo, porque me parece importante. No entiendo, ¿cómo con un termómetro? Pero si la sensación, pero porque él contó que tenía un dolor. Pero miren, escuchen, ¿podemos hablar nosotros o leer lo que dijo él? Ahí está. Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. Entiendo que vos, Adri, lo que preguntás es, ¿y por qué te fuiste a tomar la fiebre con 37.3? Bueno, yo integro el mundo, el colectivo de los hipocondríacos. ¿Con 37.3 sentís que estás muriendo o no? Con 37.3 yo personalmente, pásenme suero. Los pacientes que tienen COVID
con ese rango de temperatura que a lo mejor nadie de nosotros podría, pero sienten algo más. Y tienen dolor de porque me cabeza, parece tienen importante decaimiento. para Es decir, señalar no es que solo tienen fiebre. Pero es muy cierto lo que dice Nelson, si me permite llamarlo por su nombre. Sí, por favor. Lo que dice Nelson es muy cierto. Es decir, hay una cantidad de variables por lo cual una persona que tiene 2 dosis se produjo la infección. Porque si yo tengo anticuerpos, y recibo cantidad de virus, ese virus que recibo, ¿de qué variante? O sea, hay muchos interrogantes, pero realmente la probabilidad de que tenga una complicación, vamos a hacerlo así, permítame no personalizarlo. Claro. La probabilidad de que una persona sana no se complique con 2 dosis de Sputnik luego de los 15 días es 98% de eficacia en reducir la hospitalización y la forma severa y 100% en reducir la infección. De el estudio publicado en un momento determinado, hecho con una rusos. variante determinadas y en grupos normales. Y ahora, perdona, no, porque ya... ¿Y cuánto del estrés que tuvo las semanas previas puede haber contribuido Bueno, a...? el estrés, hay documentación que el estrés modula la inmunidad de las personas. Esto yo siempre cuento un caso que, bueno, hace muchísimos años, varias décadas me impactó, que era cuando comienza la enfermedad en pacientes con VIH, cuando se le daba el diagnóstico a los pacientes que tenía VIH, se les medía la inmunidad. Y luego se los medía a los 15 días. A los 15 días, la depresión post-diagnóstico, los pacientes tenían baja inmunidad. Se los ponía en terapia, o sea, en psicoterapia, le daban buen pronóstico para su enfermedad, buena alimentación, actividad física, recuperaban absolutamente. O sea, la psicoinmunología es todo un capítulo del cuerpo, de la fisiología humana. Ahí se abre un capítulo, si yo pudiera hacer un doble clic con eso, ¿no? ¿Cuáles son las sugerencias entonces? Porque la gente nos está viendo y todo el mundo dice, desearía estar un poco más tranquilo, No hay así duda. estoy más fuerte para que mi sistema inmunológico esté mejor. No hay duda. Es más, antes se pensaba que los pacientes que tenían hipertensión estaban dentro del grupo de riesgo. Hace muy pocos días se documenta que los pacientes que tienen hipertensión son un factor de riesgo independiente más grave del que pensaban. Pero uno dice, pero son los pacientes hipertensos que no se controlan o son los pacientes hipertensos que tienen buena medicación. No, son los dos grupos porque esa combinación va asociada a estrés pandémico, a mala alimentación, no actividad física, y entonces ahí se producen unas variables que aumentan el riesgo, razón por la cual esto... es más, si ustedes me dijeran, y bueno, ¿y qué haríamos para la segunda ola, etcétera? Primero una campaña para producir estas recomendaciones Pero ahí de está bajar Nelson, el estrés. detengamos, presidente, esto, ahora... Pero vamos a lo concreto. Vamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué podemos operar en nuestro metro cuadrado de nuestra vida? Por ahí vale la pena repetirlo. Nelson, Bueno, ¿qué se puede hacer? Viene la segunda ola. Yo sé que, otra vez hablando de esto, sí, digamos, si ahora está correlacionado el sistema inmunológico y su fortaleza a contraer o no el virus, ¿qué podemos hacer? Es muy importante lo que dijo el doctor Debac, ¿no? La psicoinmunoendocrinología es toda una especialidad que estudia esto muy bien. Lo clave son tres cosas, ¿no? Primero, por supuesto, vacunar. Esto es un elemento clave e indiscutible. Pero el segundo, lo que tiene este caso, digamos, obviamente, como muchos los que se han dado, es que vos te tenés que seguir cuidando, digamos, porque este es el elemento fundamental. La vacuna te da la tranquilidad de que no vas a tener ninguna forma grave si te enfermas, por lo que se demuestra hasta ahora. Pero demuestra que te tenés que seguir cuidando. Esto es un elemento que parece que era un enunciado tipo eslogan. El caso del presidente de la República, que siempre tiene este impacto, dice, si no te cuidas, podés, digamos, adquirir la enfermedad. Que además el tema de la adquisición de la enfermedad, eso sí genera un tema epidemiológico, el doctor lo conoce muy bien, porque el paciente aún vacunado con la enfermedad contagia. Esta es la diferencia de un punto de vista epidemiológico en relación al vacunado. ¿Alberto Fernández contagia? Obviamente contagia, más allá de que su esposa afortunadamente no se contagió, pero digamos, el agregado que hay que darlo, porque algunos si no dirán, Alberto bueno... Fernández, digo, cualquier vacunado con el esquema completo. No, cualquier vacunado que adquiere la enfermedad. No, el vacunado, no, este concepto, el vacunado
no contagia. El vacunado, vos te vacunás y seguís haciendo, te seguís cuidando de todas maneras como todo. Pero el vacunado que adquiere la enfermedad, obviamente es un elemento que genera la circulación. A un asintomático también contagia. Cuando vos Y sobre tenés la todo con las enfermedad, vacunas que están en la Argentina. Exactamente. Porque si habláramos vacuna Pfizer documentó que hay disminución de la transmisibilidad de las personas vacunadas, si hacen infección. Porque muchos hacen infección porque los receptores del virus están en la nariz, están en la garganta, están en el aparato intestinal. Entonces, cuando vos tenés inmunidad y tenés esa vacuna que documentaron que disminuye la probabilidad de transmisión, tenés solamente local y entonces tenés poca carga viral y transmitís menos. Pero como dice Nelson, las vacunas que disponemos en la Argentina todavía no se documentaron eso. Por lo tanto, se transmite. Sí, obviamente. si hacen Repito, insisto, infección. que está vacunado y adquirió la enfermedad, al tener la enfermedad, digamos, puede contagiar. Pero nuestro metro cuadrado sobre el cual podemos operar, porque la vacuna yo no sé si llega o no, los test no sé si 150, es 100, bajo de peso, tres cosas que puede hacer. 150 minutos por semana de actividad física, muy caminar rápidamente. Esa es una cifra. Caminar rápido Es un vale, número, me cuenta por 30 minutos. 150, son los minutos que tenés. 200 es el nivel de colesterol. Alimentación, la probabilidad de tener alimentación sana. Eso te prepara para tu sistema inmunológico Claro, esté sí, mejor. sin ninguna duda, el dormir, el estar con bajo estrés, el tener un objetivo en la vida, el tener un pensamiento de que... Bueno, ahí ya tenemos toda la, Qué difícil. tenemos No, todas las pero pará, cartas. pará, ahí pero ya, bueno, ya pero sabemos ser por qué feliz, se bueno, contagió bueno, el sí, presidente. ser feliz, claro. encontrar el amor. Bueno, hay también meditar. Hoy el acceso que uno tiene a Internet, hoy en día uno puede acceder acompañado para la meditación, para bajar el estrés. Realmente esto es así, porque... Ahora, es la te mejor cuento- manera. Nelson, ahora, varias cuestiones respecto a lo que usted decía el presidente. Primero, menos mal que está vacunado. ¿no? Sí, Porque claro, el presidente claro, usted decía, claro, menos claro. mal que está vacunado. Mucho no se cuidaba, Alberto. Por eso, Fernández, y eso es lo que quiero marcamos decir. muchas veces. La cuestión es que no se cuidaba. Estamos viendo que están aislados. Máximo Kirchner, con el que estuvo el jueves, Felipe Solá, Daniel Fismo, con el que estuvo por las Malvinas, Juanchi Zabaleta, con el que estuvo hasta un rato antes, que después fue y se sintió mal, el intendente de Hurlingham. Digo, menos mal que este presidente que no se cuida, y más viendo, y esto que analizamos de lo político, que volvió a tener relación con Cristina. Cristina es una persona que tampoco se cuida. No, en Cristina absoluto. la vemos sin barbijo en ningún lado, con lo cual digo, es una cuestión también del ejemplo que deben dar ellos, Bueno, ¿cierto? el ejemplo ha sido malo, digamos, tanto de Alberto Fernández como también de la expresidenta en funciones, ¿no es cierto? Realmente eso está claro y es indiscutible, ¿no es cierto? Y forma parte también esas cosas junto con todo lo que viene pasando con la vacunación, desde la vacunación VIP y demás, son ejemplos malos que obviamente no generan liderazgo para que la población harta, cansada, estresada, como dice el doctor, fatigada, cumpla con las normas. Yo recordaba a nivel, perdón, de presidentes, le agrego el dato, Argentina es el país del mundo que más escucha música de meditación por YouTube. Esos datos solo Adrián Amado Bien, puede... muy buen dato. Es- Todos los canales lloren y todo el periodismo llora. Eso Solo muestra- ese dato lo puede eso tener muestra, Adrián pero Amado. la pregunta es que, hablando también del tema de lo modélico, porque quizás estamos mirando que los presidentes no usan el barbijo o esos detalles. Pero yo recordaba, por ejemplo, Michelle Obama, que había hecho todo un proceso de campaña de educación en la comida saludable. Digo, ¿cuánto es importante que los presidentes hagan deportes, muestren vida saludable? Bueno, por supuesto, el presidente No, es un rol modélico o no, tanto modelo bueno como modelo malo. Realmente, en la medida que un presidente sea, digamos, coma sano, sea honesto, sea un buen presidente, además sea una buena persona, por supuesto, genera un estímulo de imitación importante. En la medida que el presidente te diga, mirá, digamos, bañate todos los días, pero yo no me baño nunca, y es un poco difícil. Y bueno, generar. y Vladimir Putin va a cazar osos a los Bueno. cachetazos en cuero y sin embargo después está sospechado de envenenar a los Bueno, opositores. claro, Digo, tenemos de todo en la viña del Obviamente. señor. Es cierto, así pero es. debe causarle estrés seguramente. Sí, claro, muy bien. No, una pregunta bastante básica, porque mucha gente ahora dice, mucha gente mayor que ha sido vacunada con una sola dosis, dice, a mí me dan una sola dosis, no sé cuándo tengo la segunda, y resulta que el presidente que tiene las dos se enferma. ¿Qué va a pasar conmigo que tengo una Claro, sola? claro. ¿Qué se responde a esa Bueno, primero, transmitir que lo adecuado es recibir 2 dosis. Ahora, lo necesario es una dosis
hoy en esta emergencia de la Argentina, donde no tenemos vacunas y donde tenemos un huracán, como decíamos la última vez que estábamos acá, que iba a venir un huracán y que ese huracán tenía que ver con las mutaciones, con las reinfecciones, con la gente que hace eventos supercontagiadores y con la baja vacunación. O sea, ese combo, yo no tengo ninguna duda que es necesario, no es adecuado. Y de lo es necesario, una sola dosis, baja la mortalidad a las 4 semanas. Pero, Evaldo, la cuestión es así. Es decir, tampoco pensemos que hoy por hoy los argentinos que están vacunados ya están protegidos. ¿Por qué? Claro. Primero, porque no tenemos 7.400.000 argentinos mayores de 60 años que están protegidos ni con una sola dosis. Claro. O sea, hoy el porcentaje debe estar el 30%. Sí. No tenemos protegidos tampoco los menores de 60 años, que son 5 millones con enfermedades de comorbilidades. O sea, son 12 millones de argentinos que deben ser protegidos lo más rápido posible. Y lo más rápido posible debería ser en días. No, pero parecía que estoy con la meditación, no parecía que no entiendo la realidad. No, la realidad es esta. La realidad es, tenemos que vacunarlos en los próximos días para que cuando en 4 a 6 semanas comiencen la intensidad de esto, que va a ser, vuelvo a decir, ojalá me equivoque, ojalá sea esto que digo sea tomado en broma después. Pero ojalá que esto no ocurra. Pero lo que va a ocurrir es que en 4 semanas a 6 semanas vamos a tener una intensidad de circulación con algunos agregantes que son absolutamente diferentes, aceleradores y más graves que la primera onda pandémica. Entonces vamos a ponerlo en blanco sobre negro. ¿Qué va a pasar en 4 semanas? En 4 semanas vamos a tener una onda pandémica que si nosotros no protegemos con una dosis rápidamente, ¿por qué digo rápidamente? Porque esto que a las 4 semanas vas a tener bajar la mortalidad. Quiere decir que el que se vacuna ahora va a estar en los primeros días de mayo recién protegido. Los que se vacunan dentro de 15 días. Exacto, son 4 semanas para que bajes la mortalidad. Y eso no significa que vas a bajar la onda pandémica, solo bajás la mortalidad. Nelson, y ahora... Bueno, es muy importante, fíjate vos lo que está sucediendo, esto que marca el doctor Debat, que ya lo viene anunciando como los especialistas, ¿no? Y teniendo como respuesta a veces ven en las redes que la gente se enoja, ¿no? Cuando uno le dice esto. Está pasando, es muy delicado lo que está sucediendo. Miren ustedes lo que ha sucedido con la vacuna, lo que viene sucediendo con la vacuna Sinopharm. El otro día... el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, el doctor Gustavo Di Vela, comunicó que hay un grupo de profesionales de la salud que le dieron la primera dosis de Sinopharm el 3 de marzo y al 20 y pico, y todavía no tienen la segunda dosis. Ellos, digamos, 20 y pico días después, para el 28-29, se hicieron un testeo de anticuerpos y más del 60% les dieron negativo. Con lo cual están con este elemento, lo que dice el doctor es muy importante, en alguna... ¿Quiere decir, Nelson, con eso que todavía no está operando en el cuerpo la vacuna? Bueno, ahí me gustaría... ¿Está 20 días o 10 días más? No, ahí me gustaría aclarar algo, que es cómo mido si las vacunas son eficaces. Claro. El doctor, yo lo escuché al decano de odontología, y él nos relata que estudios se hizo, porque los estudios de los laboratorios comunes para ver la respuesta de anticuerpos no son adecuados. Entonces, independientemente que la vacuna Sinopharm es la que menos probabilidades tiene de una respuesta inmune rápida. Es más, en los Emiratos Árabes están viendo si no dan 3 dosis. Así es. Entonces, pero el doctor, el odontólogo, que debe ser una persona muy prestigiosa, realmente eso lo único que genera es desconfianza en la vacuna. Pero posiblemente él no se haya hecho un estudio adecuado. Las cosas como son, dirían Ahí voy a poner una pequeña discrepancia, doctor, porque yo también lo averigüé. Ellos lo hicieron, lo compararon, algunos, con los que se habían dado la vacuna, y vieron que los que se habían dado la vacuna Sputnik tenían resultados positivos. ¿Qué quiero decir con esto, no? Para que vean las cosas además como son en este momento. Que es muy importante hacer las cosas bien. No hay duda. Esto, efectivamente, la única vacuna, el otro día tenía una discusión con el doctor Quirós, digamos, la única vacuna que realmente ha mostrado el tema de las 12 semanas es la vacuna de AstraZeneca y por extensión se ha dado para la de Pfizer y Moderna. La Sputnik, el mismo Gamaleya ha dado lo de 60 días y el otro día el director del Gamaleya dijo la vacuna Sputnik es muy efectiva contra las nuevas dosis,
contra la nueva cepa en las 2 dosis. ¿No es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso esta es la responsabilidad de las autoridades en cuanto a asegurar que vengan las vacunas y en cuanto a la información confiable que deban dar, porque el tema es que la gente que no le están dando la segunda dosis, no es que le dicen, como marca el doctor, usted hoy se da la primera dosis, quédese tranquilo porque... No, le dan la primera dosis y no saben cuándo la van a tener. Y eso es un problema de incertidumbre muy grave. Sí, y genera desconfianza en las vacunas. Y estrés. Y hay algo, doctor Castro, que tiene absolutamente la razón. Si ustedes me han preguntado, si me preguntan, ¿usted hubiera sido de la Comisión Nacional de Vacunas? ¿Hubiera dicho 12 semanas? No. Claro. Hubiera dicho para la vacuna AstraZeneca 12 semanas. Para el resto... Claro. Voy a conseguir dosis y posiblemente sea menos de 12 semanas. Le voy a garantizar la segunda dosis. Bueno, pero vacunemos rápidamente. Entonces es una cosa comunicacional más fácil. En este contexto de incertidumbre hay muchos argentinos que intentan conseguir vacunas en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos y por ejemplo en Miami, porque no todos los estados vacunan a los turistas. Hablemos con Marcos Álvarez, que está allí en Miami, y nos dé un pantallazo, porque también van a empezar a vacunar a partir de mañana a los de 18 años, mayores de 18 años en el estado de Florida. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Nelson, equipo, felices Pascuas para ustedes. Mira, si vos estuvieras presentando este móvil aquí, Diego, seguramente me dirías, acompáñenme, pasen y vean lo que es este oasis de libertad, como ha considerado que es el estado de la Florida el propio gobernador Ron DeSantis, porque ustedes van a poder ver detrás mío todo lo que está pasando en uno de los pocos estados donde la economía está abierta al 100%. ¿Y eso qué está motivando aquí en el estado de la Florida? Que la gente venga, no solo del resto del país, sino también de otros países, incluso de Argentina, porque bueno, miren, yo les quiero mostrar la libertad que se respira aquí en este lugar, donde, como vos lo decías, Diego, la vacunación avanza a un ritmo vertiginoso. Y mañana vamos a tener la gran noticia aquí en el estado de la Florida de que empiezan a vacunar a los mayores de 18 años. Incluso en un centro de vacunación, Diego, se va a poder vacunar a jóvenes de 16 y 17 años, teniendo en cuenta que la vacuna de Pfizer recibió la aprobación para uso de emergencia también en esas edades, ¿no? ¿Y los argentinos que están yendo, cómo hacen para vacunarse? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuál es tu YouTube? Marcos, ¿me escuchaste? Porque esto es clave, ¿no? Hay argentinos que están viajando. Lo perdimos a Marcos. Bueno, tenemos el primer pantallazo ahí. En Miami se llama... Ahí estamos, Marcos. Sí, Diego, me decías. Ahí está, ahí te hemos recuperado. Bueno, ¿cómo hace un argentino o argentina para ir y vacunarse en Miami? La pregunta es tan clave que se llaman cazadores de vacunas. Claro, bien. sí, A ver, señor. explíquenme ustedes. Si te escuchamos, Marco. Y si no, el doctor Debag y Nelson Castro hacen el móvil desde allá. Es como si estuvieran imaginariamente caminando ahí, que todavía es de día. Dale. Roberto, ¿cómo hacen? Bueno, esperan durante los finales de jornada de diferentes lugares de centros de inmunizaciones. Muchos se tienen que ir porque no está esta dosis adicional que se puede sacar de la dosis o frascos que son abiertos. Y inclusive en los Estados Unidos hay aplicativos en el cual, bueno, en inglés serían los cazadores de vacunas. Es decir, estas residuales vacunas de última hora que pueden acceder poblaciones... Pero va alguien, digamos, yo no juzgo, no es una opinión, es descriptivo. Un argentino va, si quiere sacar un pasaje ya es medio complicado porque están medio cerrados los vuelos, ¿no? Van y ¿en qué? Hay una planilla, turnos online, van a una farmacia, un supermercado, ¿dónde se vacunan? Bueno, hay dos vías. Una es a través de los aplicativos del Estado, de la Florida, donde se registran siendo ciudadanos o siendo no documentados, y entonces y eso el aplicativo, dependiendo de las variables de análisis, le dice el lugar donde se van a vacunar. Pero después hay otra manera que es esperar en los CVS o en los Walgreens, etcétera, al fin de jornada, o inclusive en las carpas. Hay, bueno, le podemos preguntar, pero hay carpas donde hay carteles, dice, no hay agentes de migraciones
en esta carpa, para que accedan las personas que no tienen documentación en reglas de los Estados Unidos, como esa carpa, y entonces van y se A ver, se vacunan. recuperamos a Marcos. Marcos, te robamos toda la Diego, letra, ahora sí ya te dijimos escucho. todo lo que ibas a decir. ¿Cualquier argentino o argentina se puede vacunar? ¿O tiene que demostrar que tiene alguna comorbilidad o que tiene de tal edad para arriba? ¿O es para todos y todas, diría alguien? A partir de mañana, Diego, me animo a decir que todos los argentinos que estén visitando aquí, que sean mayores de 18 años, se van a poder vacunar porque es lo que está pasando. Es lo que está sucediendo en los diferentes centros de vacunación, también en todo lo que en todas las farmacias y en las farmacias que están en los supermercados que forman parte del programa federal de retail, de comercios minoristas, donde se aplica la vacuna, porque básicamente lo que están haciendo es pedirte un documento que acredite tu edad, básicamente, ¿no? Entonces vos podés ir con el pasaporte, pero a eso le podés sumar un documento que puede ser un contrato de alquiler temporario con una dirección en la Florida, un resumen de banco con una dirección en la Florida, una factura de teléfono, de luz o de otro servicio con una dirección aquí en la Florida. Entonces eso ya te pone en el mismo escalón que un residente de la Florida. Además, ustedes tengan en cuenta que aquí en el estado de la Florida hay 2 millones de personas indocumentadas. Entonces no se quiere desalentar que esas personas se vacunen, porque por una razón humanitaria y sanitaria también necesitamos que esas personas tengan la inmunidad, se puedan vacunar. Entonces, cuando uno llega a los lugares, está pasando eso. Nosotros estuvimos recorriendo varios centros y vimos argentinos que se han venido a vacunar y también estuve con argentinos que han tenido la chance de darse la segunda dosis de Pfizer o de Moderna. Por eso, así que ¿qué vacuna ustedes se te podrán imaginar aplican? el tiempo que han estado aquí, ¿no? Claro, ¿y cómo es eso? Bueno. ¿Qué vacuna te aplican? ¿Cómo sabes cuál? ¿O te toca la que te toca? ¿Cómo es? No. Recuerden que aquí hay 3 vacunas que fueron aprobadas por la FDA y también por el CDC, que son la de Moderna y la de Pfizer, que requieren 2 dosis, y la de Johnson & Johnson o de Janssen, que es monodosis. La gente, te digo, Diego, Nelson, Conrado, la gente estaba buscando la de Johnson & Johnson porque como es una sola dosis, se querían sacar el tema encima, ir, vacunarse y listo, y volver a sus actividades. En vez o del viajar. DM2 Y esa es la Argentina. vacuna ideal. Deme una. Claro, y esa es la vacuna ideal para los turistas, porque si vos te tenés que ir y no tenés mucho tiempo, y además con las restricciones de vuelos y de viajes que hay, nada, apenas la puedo obtener, me la pongo, ya está, y ya me voy con esa inmunidad, con esa protección. Nelson. Obviamente la gente que puede esperar trata de buscar la de Pfizer y la de Moderna, ¿no? No, por supuesto, tal cual lo describe. Inclusive hay también un circuito turístico, ¿no? Que esto está, digamos, esto es lo legal y hay también una vía, digamos, de semi-ilegalidad que da de, digamos, paquetes que aparecen, le ofrecemos venir y efectivamente esto que decía Marcos, para esos paquetes la irregularidad existe también en todas partes del mundo, no es para justificar la nuestra, ¿no? Con esos paquetes el tener una vacuna es mucho más fácil porque la persona va, se vacuna y vuelve, sino hay que asegurar que la persona tenga 3 semanas o 4 semanas para estar, ¿no es cierto? Ahora es interesante para Marcos para preguntarle en la farmacia qué, digamos, nivel de asistencia se toma, porque aquí una de las cosas, y el doctor lo ha explicado bien como todos los infectólogos, cuando te vas a dar la vacuna, te hacen esperar, digamos, 15 minutos, media hora para ver si hay. Por eso la vacuna aquí no se ha dado a la farmacia, no solamente por falta de cantidad, sino porque hay un requerimiento mínimo sanitario por si tenés algún tipo de complicación. No sé allí cómo está funcionando eso. ¿Cómo es, Marcos? Bueno, hay 3 capas. Están los centros que están manejados por las autoridades estatales, los centros que están manejados por las autoridades condales y también los centros en las ciudades. Y además todo lo que es el programa de comercios minoristas. Cuando les toca ir a una farmacia, lo mejor es pedir un turno, porque no saben. Recuerden que allí en esos lugares descongelan un lote en base a los turnos, porque no tienen forma de mantenerlos. Entonces descongelan un lote y si alguna persona no llega al turno porque se la puso en otro lado, porque la consiguió, porque no pudo ir ese día, porque le pasó algo, allí hay una vacuna sobrante. Entonces ahí es donde entran esas personas que a lo mejor estaban haciendo una compra por ahí y que todavía no están vacunados y que les dicen, che, ¿te querés poner la vacuna? Entonces la gente se acerca y se la ponen. O, claro, son los Chasers Vaccine o Hunters Vaccine
Y también se ha dado el caso de algunos argentinos que saben de esto, porque esto, ¿cómo se va comunicando? Se va comunicando por las redes sociales. Pero, ¿y esto es gratuito? Amigos argentinos que tienen amigos aquí, les van... Sí, todas las vacunas son gratuitas, Diego. Todas son Yo siento que todos estamos viendo como... ¿Te acordás? La ñata contra el vidrio del televisor, como el tango, estamos... No por Miami en sí, si te dan vacuna, hay lo que quiera, venite, cruzate, cruzo la pantalla... Bueno, Adriana. Sí, ahí hay mucha diferencia con relación a estados. ¿Cómo es esa relación de estados como Florida, donde tienen mucha flexibilidad para la vacunación, y otros, algunos adyacentes, que tienen restricciones incluso para grupos de riesgo? Hola Adriana, bueno, así es. La verdad que yo también siento que estamos contando plata delante de los más necesitados, pero es lo que está sucediendo. Y la verdad te digo que el estado de Florida va a la cabeza de la vacunación y en esto está muy atado a la actividad económica, porque el gobernador, sin decirlo, sin presentarlo específicamente, de alguna manera él generó este turismo de vacuna, porque lo primero que dijo fue que vengan aquellos de estados del norte, que se los conoce como snowbirds, porque ellos vienen a pasar temporadas aquí, escapando de las altas temperaturas del norte. Entonces, ellos además saben que tienen propiedades aquí y pueden venir y quedarse y dicen, escuchen, en vez de quedarse en sus estados, donde están toda la economía cerrada, donde no tienen acceso a la vacunación, vengan a vacunarse al estado de la Florida. Lo que pasa es que ese mensaje también lo leyeron los turistas de otros países. Está claro. Pero básicamente aquí en la Florida va muy rápido y lo que está sucediendo en otros estados no está pasando lo que pasa aquí. Yo otra vez les quiero dar la imagen de lo que pasa aquí. ¿Por qué? Aquí ustedes ven que no hay restricciones para venir a los restaurantes, que es lo que quiere la gente, ¿no? En otros estados hay 25, 50% de restricción en la capacidad de restaurantes, de otros lugares públicos. En cambio, aquí en el estado de la Florida no, está todo funcionando al 100% y esto está motivando que la gente venga a gastar el dinero aquí. Marcos, ahora te va a preguntar Osvaldo, pero también seamos claros en este mensaje. No es que no hay contagios, no es que no hay muertos. Hay problemas epidemiológicos graves también, digamos, no es que todo está perfectamente programado y que digamos, también tiene inconvenientes la aglomeración de gente en los restaurantes, etcétera. Digo, pues si no, pareciera que fuera una zona, digamos, liberada y reflexivamente. No sé si es así. Bueno, esa es la contradicción, porque por un lado, mientras la vacunación avanza rápidamente, digo, también se está evidenciando un aumento de casos que en este momento es leve. La tasa de positividad pasó de un 5,6% a un 7% en el estado de la Florida. Y otro dato que preocupa y alarma a las autoridades es que aquí la cepa B117, que es la cepa británica, es la que más está circulando por el estado. Y esto hay que linkearlo con lo que pasó durante el Spring Break, porque los Spring Breakers, que son los jóvenes estudiantes universitarios que vinieron por sus vacaciones de primavera aquí al sur de la Florida, es posible que hayan venido aquí, se hayan contagiado, ya hayan llevado la cepa o hayan vuelto contagiados con esa cepa a sus estados. Entonces, por eso estamos viendo un aumento de casos que preocupa. Para llevarlo a números y ser más gráficos y lo puedan entender, el pasado 8 de enero tuvimos un pico de 300.000 nuevos casos en todos los Estados Unidos. Cuando la vacunación se aceleró después de la llegada de Biden, esos casos bajaron a 30.000 el pasado 21 de marzo. Marcos, y ahora ya estamos otra vez en 70.000 nuevos casos. Permitime interrumpirte, voy a volver a vos en un ratito. Hablemos ahora con Marisa, que también está en Estados Unidos y se vacunó, es argentina. Hola, ¿cómo estás, Marisa? Hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Estás exactamente en Orlando? No, ahora estoy en Wellington. Hoy estuve en Orlando. Bien, ¿y te pudiste vacunar? ¿Viajaste especialmente para vacunarte o fuiste por alguna otra razón y aprovechaste? No, estoy de visita y aproveché que estaban vacunando y aproveché y me vacuné ayer. ¿Qué requisitos tuviste, si es que tuviste, o no te pidieron algo, alguna forma de residencia o estadía en la casa o en algún hotel o algo? Te pedían completar un formulario con un código QR y te pedían un domicilio de acá. ¿Dónde estabas hospedada? Bien.
¿Y dónde te vacunaste? ¿Fue en una farmacia, en un centro especialmente montado para eso? No, fue en una iglesia, me parece que era una iglesia bautista o un hospital, algo así era. Un lugar, pero al aire libre. Bien. ¿Y vos te vacunaste para aprovechar? ¿Tenés alguna enfermedad o alguna comorbilidad? ¿Fue una oportunidad? No, fue una oportunidad que me quise vacunar, pero no tengo nada, nada. Bien. ¿Y te vacunaste con Pfizer? No, con la Johnson. Una dosis. Perfecto. O sea, una sola dosis. Una sola dosis. Bien. Igual te preguntaban si querías una sola dosis o 2 dosis. Yo quise la de una dosis. Ah, mira, te daban la alternativa de cualquiera de las dos. ¿Conocés otros argentinos allí que hayan pasado por lo mismo? Porque también comentaban que los vuelos venían muy cargados, también por esta forma de turismo de vacunación. Los argentinos que conocí se vacunaron de la misma forma que yo, estaban de visita. Todos. No conocía a ninguno que haya viajado para vacunarse. Es un punto, A ver, Diego, Nelson. importante. Marisa, ¿cómo estás? Porque no te pidieron una residencia a Estados Unidos, te pidieron la dirección donde estabas en este momento alojada, ¿no? Un hotel o una casa, pero no te pidieron la residencia en los Estados Unidos. No, para nada. No. Para nada. ¿Qué diste? ¿La dirección del hotel o el lugar donde te estás alojando? ¿Con eso fue suficiente? Sí. Mira, importante. Con eso. Bien, nada, simplemente ya para despedirte, agradecerte el testimonio. ¿Tuviste algún síntoma adverso, algo, nada? Nada. ¿Y no tuviste que pagar nada? Nada, gratuito. Bien. Bueno, Marisa, gracias por tu testimonio. Adri, ¿vos tenés algo? No, era para mostrarte otra cosa de... Bien, pues, muy claro y muy contundente tu testimonio, Marisa. Es decir, ¿hay algo más que no te hayamos preguntado, que te haya llamado la atención? No. Bien, Para nada. muchísimas gracias. De nada. Gracias, Marisa. Bueno, lo que estamos viendo es... Nos ahorró unos dólares. Impactante, ¿eh? Bueno, es impactante. Sí, yo lo que te quería mostrar, le quería pedir una placa, porque la Sputnik V también está haciendo una promoción de la posibilidad de viajar para ir a vacunarte a Rusia. Claro. Es decir, que esto es algo, ahí tenés en la esto. dirección de Twitter, Dale dice, vos. invita a tus amigos a seguir al Sputnik V en Twitter. Hay que decir que es la única vacuna con cuenta de Twitter. Dice, nuestros seguidores en las redes van a ser los primeros en ser invitados a Rusia cuando el programa empiece. Después abajo aclara, dice, bueno, considerando las circunstancias, está un poco demorado, pero dice, esto no es una broma del día de los tontos que es en abril, sino que esto es verdad. Es decir, que esto que quizás nos llama la atención va a empezar a bajar. Interesante, porque en Rusia la gente se está quejando porque no hay vacunas para los rusos tampoco. Bueno, Emiratos Árabes también. Bueno, Y digamos con al respecto a lo que vimos de la Florida, Impactante. que están cerrados los vuelos. ¿Alguien tiene para acá la precisión de cuánto se puede volar, si hay pasaje? Porque, digamos, seamos cautelosos con esto también. Bueno. Migraciones está cerrando vuelos. American Airlines esta semana, pero hay vuelos a Estados Unidos. Sí, y de hecho están llenos. Está bien, pero creo que los están reprogramando, digamos. No, yo sé que hay vuelos que no están pudiendo salir, incluso están cerrando las fronteras. Están cerrando no solamente para que no entren, sino para que no salgan. ¿Es correcto? No, sí. Tengo ya algunos casos... Pero no está prohibido ir a Estados Unidos. Hay vuelos a Estados Unidos. Claro. Hubo esta semana 3 vuelos suspendidos de American Airlines, que hubo un problema con la empresa y con aerolíneas argentinas, pero finalmente están siendo reprogramados los vuelos y hay vuelos para ir a Estados Unidos. Bien. Vos te imaginás que con un testimonio como este, ¿no? Nos miramos con el doctor Debac, obviamente, el que pueda, y además con una sola dosis, porque estaba el problema de que con las 2 dosis te tenías que quedar allá los 20 días. Ahora con una sola dosis, mucha gente que pudiera ir, que mucha, sabe cómo lo están pensando. No, y además ¿no? mucha gente que sabe que la vacuna a lo mejor tiene una comorbilidad y no va a llegar, o en el turno hace la cuenta más o menos a trazo grueso y dice, si acá llegaron tantas vacunas y van en 70, 75 años, yo a mi edad no llego nunca. Y además nos ahorra unos dólares a nosotros. Sí. Les ahorra a la Bueno, Argentina. Estados Unidos. Bueno, igual se cree, bueno, todavía no hay ninguna información confirmada sobre el cronograma, nunca hubo hasta ahora y todavía no está
nos sigue, pero teóricamente en la última parte de abril y mayo debería tener una cantidad de vacunas que recibe la Argentina con un flujo más fluido. Es más, veníamos diciendo, y alguna vez lo hemos charlado también con el doctor Castro, acerca de la diplomacia en vacunas. A ver, y dijimos también algunas veces que entre jefes de estados, como hizo López Obrador, con Biden por las vacunas que había en los Estados Unidos de AstraZeneca no aprobada por la FDA, por lo tanto hay 30 millones que están en las fábricas de AstraZeneca y que están, lo que se llama en el mundo, la traducción sería, están pisadas en los Estados Unidos, esas vacunas hoy nos enteramos que pareciera que el gobierno argentino, el jefe de Estado hablaría gestión por esa vacuna. O sea, bien, la diplomacia en vacunas es necesaria. Es muy importante. Volvemos a esto. Está Marcos ahí en Miami para seguir generando este efecto ñata contra el vidrio. Marcos. Bueno, miren, estoy con Caroline, que es de Santa Fe. Ella vino por otro trámite aquí en los Estados Unidos, pero el martes ya tiene un turno para vacunarse en una farmacia Walgreens. Correcto, así es. La verdad que, como bien dijiste, vine por un tema de capacitación, de entrenamiento, y se me dio la oportunidad de pedir un turno en Walgreens, que es una farmacia tipo Pharmacity acá, y así que el martes, si Dios quiere, me voy a vacunar. ¿Qué vacuna le gustaría? Porque vio que están ofreciendo, es una cosa de loco. Tener Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer. Sí, la verdad que no te dan opción. Me hubiera gustado ponerme la Johnson, que es una dosis, pero en este momento no hay. Así que la opción es Moderna. Y Pfizer creo que la está dando CBS, pero tampoco hay en este momento. Así que bueno, ante la nada, prefiero vacunarme con una dosis que dicen que es efectiva. ¿Se ha enterado de otros compatriotas que también estén aprovechando esta posibilidad de vacunarse aquí en los Estados Unidos? Sí, muchos. ¿Y qué opina? ¿Le parece que es una posibilidad que hay que aprovechar? Porque la verdad que no están pidiendo mayor documentación, ¿no? No, la verdad que sí, y además considero que también es bueno para cuando uno vuelva a Argentina no usar una dosis que es necesaria para los mayores, ¿no? Así que si tengo la oportunidad de poder vacunarme acá, creo que lo tengo que aprovechar. Bueno, no sé si le quieren hacer alguna pregunta, yo se la traslado. No, se va a quedar las 3 semanas, se va a quedar las 4 semanas, obviamente, porque se va a dar las 2 dosis, ¿no? Se va a quedar hasta la segunda cita, ¿no? No. ¿se va a ir con una nada más? Sí, con una. La verdad que consulté con profesionales de Argentina y me dijeron que sí, que aproveche a darme una dosis porque se ha probado que son en un 70% efectiva ya con una sola dosis. Espera, Marco, porque la señora... Espera, Marco, porque la señora va a acceder gratis, ya la vacuna es gratis, a una consulta con 2 médicos gratis en este momento y por televisión. No me parece. Doctor Castro y doctor Roberto, aconsejen gratuitamente a esta señora. Es un mal consejo porque además el tema que tiene es que la Moderna no está acá, es decir, no es que se da una dosis allá de una vacuna que acá está. Digamos, así que la señora, el consejo que yo le daría, doctor Leván, es decir, que espere para darle la dosis. El consejo que le da el doctor Nelson Castro es que, el problema es que no va a espere para darse acá, la segunda dosis. No va a encontrar acá la segunda dosis. Por ahí alcanzo, porque hay un problema de volverme por los vuelos, así que... ¿Qué deseo? Bueno, le voy a hacer caso al doctor Nelson Castro si tengo la oportunidad. El problema es que no está acá la dosis. Tragicómica que estamos viviendo. Y además hay, en realidad, cuando uno saca dificultad. el turno... Ay, perdón. Sí, Cuando porque hay uno un saca poquito de el delay. turno, te dan para las 2 dosis ya. Ya tiene el turno entonces. Entonces ya tiene Lo que explicaba Carolina es que cuando uno se saca el turno ya te dan la cita para la segunda dosis. Se va a quedar para las 2 dosis. Para que puedas completar el esquema. No, la idea de ella, Nelson, era irse, pero ahora que escuchó tu consejo se va a quedar. Decirle que se quede para dar la dosis. Dice Nelson Castro que se tiene que quedar. Además hay una cuestión adicional, que hasta que no aparezcan los estudios que se están haciendo en el mundo de intercambiabilidad, primero Pfizer, después Moderna, pues en la misma plataforma podría ser, pero Sputnik y después AstraZeneca. AstraZeneca no se pueden intercambiar, no va a acceder acá a otra vacuna que no está en el mercado. Carolina, la Junta Médica acá en el canal acaba de decir que aproveches, te quedes. No hay Pfizer, no hay Moderna, no hay Johnson. Claro. La mayoría de los argentinos que sé que se vacunaron se fueron con una dosis. Pero parece que de la otra vacuna. Marcos, vos que sos nuestro intérprete al español, ¿podés decirle eso? Que no, bueno, yo les agrego y
y también coincido con lo que dice Nelson. Yo he escuchado a muchos médicos argentinos que le han recomendado a sus pacientes argentinos que por lo menos se pongan una dosis y que se vayan con una dosis. Lo cual desde un principio a mí me parecía mal, escuchando justamente a expertos como Nelson Castro, Stoll, y les decía, mirá, eso está mal. No, preferimos irnos con eso. Es increíble. Bueno, está muy bien. Por eso les decía que la vacuna de Johnson Johnson era la más buscada por todos. Yo con el doctor Stoll, no sé. Ahora vamos a preguntarle a Roberto de Bag. Sí, que maestro. Listo, gracias. Ya está. Bueno, Marcos, Qué increíble. hablamos de un tema serio. Ahora, Por escuchame momentos una cosa, nos Diego, vamos a ablandar un poco, pero a ver, dale. Hemos descubierto un tema sobre el cual me parece, doctor de Bag, va a haber que alertar a la gente. Sí, a ver. No es correcto venirse con darse una sola dosis de algo que acá no va a tener posibilidad, porque si fuera AstraZeneca, por decir, bueno, se da la segunda dosis, acá Moderna no va a venir y Pfizer no va a venir tampoco, ¿no? ¿Qué pasa si se viene con un par solo, con el par izquierdo, derecho y el otro no? ¿Cubre o no? Bueno, va a tener esta probabilidad de bajar la mortalidad a las 4 semanas, pero no hay datos de qué le puede pasar a los 6 meses. Recién el único dato de protección a largo tiempo con una vacuna fue presentado, bueno, fue publicado hace 48 horas, que es que la vacuna de Pfizer podría tener una duración de 6 meses. 6 meses, sí es. Pero, doctor... Después posiblemente sea mayor, pero hasta ahora... Está bueno volver a Miami dentro de 6 meses. Claro. Hubo un documento... Total, todos podemos. Listo. Hubo un documento del Ministerio de Salud justificando la estrategia de dar una dosis o de espaciarla 3 meses. Con lo que usted está diciendo no estaría... No es adecuado, es necesario. Exactamente. O sea, no es adecuado porque tienen que cumplir las personas, el Estado tiene que cumplir con las personas dándole los esquemas completos. Ahora, ¿es necesario? Sí, porque tenemos enfrente un huracán de pocas semanas y personas que no están vacunadas que tienen alto riesgo de complicarse. Pero incluso con la Sputnik, que son dos versiones totalmente diferentes de una vacuna con la segunda. Analogía científica dice que la primera dosis de Sputnik es con A26, que es muy parecida a la vacuna de Janssen y Janssen, nada más con diferentes procesos. Ahora, esta vacuna de Sputnik a los 21 días o al mes debe ser administrada en forma correcta. Ahora, si lo van... Por eso yo decía que no debe el Estado decir a los 3 meses te voy a dar la segunda dosis. No, a los 3 meses es la recomendación de AstraZeneca. Bien, permítame, ¿tiene algo? ¿Un bonus track? Y el resto no, el resto en el menor tiempo posible. Bonus track de Marcos desde Miami. A ver, Marcos, algo más tenías. Vemos en la tarde. Una dosis un dato más de cortito y... Sí, un dato cortito y que lamentablemente a algunos les va a parecer un dato esperanzador y a otros los va a frustrar, pero la verdad es que en el día de hoy se han aplicado cerca de 4 millones de dosis aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué este dato es importante? Porque en los últimos días estábamos, si el ritmo de vacunación se mantenía, íbamos a llegar al 75% de la población inoculada, la tan mentada inmunidad de rebaño en 4 meses. En Florida, con las vacunaciones que se han dado, en todos los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos. Entonces, con los datos de los últimos días, donde ha crecido la vacunación a casi 4 millones o más de 4 millones de dosis por día, ese tiempo se ha bajado a 3 meses. Y por eso es tan importante que la vacunación siga creciendo, se siga acelerando en los Estados Unidos, y por eso el presidente Joe Biden anticipaba que el próximo 19 de abril quiere que cada estadounidense tenga una vacuna disponible a tan solo 8 kilómetros de su casa, porque obviamente aquí hay una carrera entre la vacunación y entre las variantes. Entonces, ¿para qué le vamos a dar 3 meses de ventaja al virus a que mute en nuestros cuerpos? Si nos vacunamos todos rápido, podemos tratar de controlar, tratar de bajar esa diferencia y controlar el virus. Ese es un dato muy importante y es la próxima meta de la administración de Biden en las próximas semanas. Bien. Diego, Nelson, Marcos, Conrado. Muchísimas gracias. Y ahora hablamos, espérenme, con Diego Santilli, a propósito de lo que también vamos a conversar con el doctor Castro y el doctor de Bag, que es la circulación aumenta, cuánto aumenta y qué podría ocurrir, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli, hola. Buenas noches, Diego, ¿cómo le va? Buenas noches a Bien. todos. Hubo un en definitiva... Adelante. No, definitivamente estamos en una ola de casos crecientes.
donde ya en términos de días individuales ha superado los picos de diciembre o de agosto del año pasado. Definitivamente estamos, como lo querramos llamar, en una segunda ola. Obviamente, cuando empezó el otoño en el hemisferio norte, me refiero a Europa y Estados Unidos, los casos empiezan a crecer porque la gente se retrae hacia el interior de sus hogares porque las temperaturas bajan y ahí tenés más posibilidad de contagios. Todavía en términos de camas de leves, moderadas y terapia intensiva estamos lejos del pico que supimos tener, pero estamos con 2 variantes de cepa, estamos con casos crecientes, hay que tener mucho cuidado y hay que analizar esto día a día. Bien, si el gobierno provincial o nacional les proponen endurecer, en cualquiera de sus formas que signifique endurecer, ¿acompañarían? Porque esto se puede plantear en la próxima reunión que tengan conjunta. Seguramente analizaremos diferentes decisiones. Lo importante es tener claro a partir de cuándo y de cómo uno tomaría decisiones. La decisión no la podemos tomar por los casos diarios. Tiene que estar asociado por los casos diarios, más la tasa de ocupación de camas de leve, moderada y terapia intensiva, más el R, más las diferentes variables que uno toma. Eso nosotros lo hemos hecho del día 1 de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente uno tiene que contemplar que nuestra ciudad tiene 3 millones de habitantes que duermen todos los días, pero durante el día esta ciudad de Buenos Aires recibe más del doble de su población, entre 3,5 y 4 un día normal sin pandemia. Entonces, la General Paz y el Riachuelo no separan lo que la gente une porque viene a trabajar, a desarrollar diferentes actividades y tenemos que tomar alguna decisión coordinada con diferentes jurisdicciones, provincia, nación, etcétera. Diego, por supuesto, sí. Mis compañeros te quieren preguntar, pero para empezar, un ejemplo entre 1000 actividades. Si un señor o señora tienen un bar, un restaurante y te están escuchando en este momento y están atentos a si van a poder seguir abriendo o no, ¿qué se les dice? Que sí. Yo les diría que en este momento nosotros apelamos a la salud integral de las personas. Salud integral implica evitar contagios, salvar vidas, pero también actividad económica, porque es el trabajo de la gente, es el pan de todos los días que tenés que llevar a tu casa. Y los comerciantes sufrieron mucho. Y segunda cosa que te quiero decir, Diego, que el comerciante que nos está viendo, 7 de cada 10 puestos de trabajo de esta ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, lo hacen las pymes. Y las pymes, gran parte de nuestras pymes son los comerciantes, los gastronómicos, los hoteleros, todos los sectores que han sufrido y muy mucho el año pasado. Por eso hay que tener un equilibrio a la hora de la toma de decisiones. Bien, Pablo. Hola Santilli, buenas noches. A ver, la provincia está analizando, le quiero preguntar si tienen primero previsto una reunión o no con la provincia por esta cuestión de que usted recién decía, la mancomunión que hay entre los 11 millones que viven en la ciudad y el conurbano. Analiza la provincia cuestiones en el transporte público, la nocturnidad y las actividades recreativas. ¿Ustedes están dispuestos a analizar esto con la provincia? Nosotros analizamos todos, Pablo, siempre tenemos que analizar todo. Después vendrán las decisiones. Yo quiero comentarte, nosotros venimos con restricciones desde todo enero y de febrero. Y la provincia ha tomado decisiones de retrotraer ciertos horarios. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tenía el cierre de la nocturnidad a las 2 de la mañana. Y no lo modificó. La provincia lo acaba de traer a las 2 de la mañana, acaba de unificar las reuniones sociales. Bueno, tenemos que seguir analizándolo y trabajando en conjunto. Está bien, pero ustedes hoy viendo lo que pasa en la calle, lo que vemos todos en la calle cuando vamos, cuando venimos, ¿ustedes no están pensando en que alguna de estas cosas hay que tocarlas de alguna manera por lo que estamos viendo a nivel de contagios y a nivel del movimiento que hay? Yo creo que nosotros tenemos que tomar decisiones con datos ciertos y contundentes. No podemos tomar decisiones en función de lo que estamos viendo. Tenemos que tomar decisiones en función de datos contundentes. Yo te digo hoy que la terapia intensiva, el día de hoy, domingo de Pascua, está al 36%, que la terapia moderada está al 22% y que la leve está en el 7%. Bien, Eso Diego, no significa que mañana pueda multiplicarse. Ahí diste un número. Ayúdanos con estos relojes que estás dando. Dan 36 y dijiste otro. ¿Qué debería dar para que empiecen las restricciones? No, digo, no puede ser solo eso, Diego. Debe ser eso, más los casos diarios, más el volumen de contagio que esta nueva cepa da, más el R, todo eso es lo que estamos mirando todos los días nosotros. ¿Por qué te digo? Porque no es lo mismo el nivel de contagios hoy. Te voy a dar un ejemplo. En el pico de agosto, cuando tuvimos que nosotros cerrar 15 días, ¿se acuerdan?
llegamos al 69% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Pero era otra situación, era otra gente la que se contagiaba. Ayer, no sé si lo habrán escuchado el ministro Quirós, que planteaba que tenemos hoy contagios de chicos de 15 años a 50 años, a 45 años. Entonces, hay que mirar quiénes se están contagiando, de qué manera, con las cepas nuevas. No teníamos estas cepas en agosto del año pasado, en julio del año pasado, con lo cual hay que tomar mucha precaución, hay que seguir teniendo todos los cuidados. Por eso, para mí es volver a algo que planteamos insistentemente nosotros. Primero, rastrear, testear y aislar. La Ciudad de Buenos Aires lleva 1.956.000 testeos hechos. Hoy volvimos a reeditar Costa Salguero, volvimos a abrir los centros de testeo para que la gente se testee, lo más importante, porque evitás que se contagie otro. Segundo tema, vacunar. Nosotros esta Semana Santa hemos vacunado 33.000 personas y tenemos todos los turnos dados de las vacunas que tenemos, de aquí al domingo de la semana que viene. ¿Para cuántos días tienen vacunas? ¿Cuánto stock, si se puede decir así, tienen? Para los próximos 8 días. Bien. ¿Osvaldo? Sí, Santilli, buenas noches. Teniendo en cuenta que, como usted dice, van a tomar las decisiones de acuerdo a los datos, ¿qué análisis hicieron hasta ahora de lo que ha pasado en teatros y cines y qué se puede esperar al respecto? Bueno, tenés una muy baja tasa de contagio, casi nula, en los teatros y los cines. Te puedo dar el de educación, pero tenemos minuto a minuto. 0,17% de los chicos de comunidad educativa que están en burbujas se han contagiado. Es muy poco ahora. Y teniendo en cuenta entonces... En función, quería preguntar justamente... Quiero poner el atenuante. Sí. Se han contagiado en función del 17 de febrero a la fecha. Se han contagiado, todavía el otoño no había empezado, es decir, ahora comenzó el otoño, hay que analizar con la nueva cepa y el otoño cómo es esa tasa. Bien, Diego Santilli, gracias. Gracias, Diego, buenas noches. Bueno, ahí estamos viendo, entonces todavía hay una... Upa. ¿Aló? ¿Qué? Está meditando, como dice el doctor Vaga. Estaba tocando la guitarra. El encendedor. Y rajuña la piedra, y rajuña la piedra, y rajuña la piedra. ¿Qué estás contento? Porque ¿cómo se siente? Diga eso primero. Acá estoy como loco malo. Aislado como loco malo. Sí. ¿Qué no tienen en un cuarto de huésped, sin wifi, sin nada? Por suerte recién Máximo me pasó su iPhone por debajo de la puerta para que te puedas llamar. Mire si gobiernan por usted. Mire si gobiernan por usted. Mire si gobiernan por usted. Bueno, me contaron que Massa estaba con Vila en la puerta de la Casa Rosada diciendo queremos entrar, queremos hacernos cargo. Decí que los atajó un granadero, pero bueno. No saben el quilombo que se meten, ¿no? Bueno, pero al final usted entró en una estadística rarísima, digamos, teniendo doble protección, el esquema completo, igual se la agarró. Hacíamos el chiste al principio del programa, decíamos, es muy difícil salir elegido presidente si sos Alberto Fernández, y esto también es muy difícil. El hombre que desafía las estadísticas. No, tengo más mufa. Ya lo veo Nelson Castro escribiendo el libro, Olvidate. La salud de los profes de Derecho, sí. Ya le está pensando. Nelson, ¿vos querés hablar? Nelson, peinate un poco. No, me manda un saludo, que se cuide, realmente. Le decíamos todo que se cuide un poquito más de lo que se cuidaba. Mucho no se cuidaba. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Espere un momento porque tenemos consultorio gratuito. Doctor Rebaga, ¿alguna indicación sobre el presidente? Aprovechelo ahora. No, que no esté estresado y que va a transcurrir una enfermedad leve seguramente. ¿Qué dice? Bueno, gracias, qué consejo, la puta madre. Mejor lo llama Maduro, así me manda la gatita del Carbativir. Muy bueno. Yo creo... Dame una Pepe al Víctor, por favor. Pues, estoy medio desorientado. Bueno, ¿tiene algo mejor que esto? Si no subastamos el... No. Epa, no tosa con el codo. ¡Fabiola! Fabiola dio negativo, Dio negativo y pasa, sí. Fabiola, te extraño, Fabiola. Bueno, muchas gracias, Por lo menos... Quiero despedir en un día tan especial
emulando a mi gran ídolo que es Raúl Alfonsín. Sí. ¡La casa está en orden! Sí. ¡Felices Pascuas! La casa de huéspedes está en orden. Bueno, muchas gracias, presidente. Un abrazo. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Sé bien dónde vamos. ¿A la tanda? Nelson Castro, muchas gracias A ustedes, por el un gusto, aporte. Doctor Conrado Stoll, muchas gracias por haber venido. Me había olvidado decirle. Sí, bueno, vamos a hacer una tanda, dale. ¿Qué? Pablo, dale. ¿Te negás a hablar conmigo? No, porque pensé que teníamos tanda, dale. Bueno, recién le preguntábamos a Dantilli esta historia de cómo sigue la cuestión, porque evidentemente los números de la Semana Santa, de contagios y toda esa cuestión, si hay un movimiento o no lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver en una semana recién. Por eso te decía, hay temas claves que son las 3 cuestiones que recién le preguntábamos a Santilli. Una, la provincia no está diciendo ya que quiere cerrar, pero sí hay una cuestión de una fase 3 distinta. Recordemos que era la fase 3. Todos quisimos olvidar rápido la fase, porque eso que nos disgusta tratamos de archivarlo y que no nos moleste en la memoria. Recordemos qué era. Bueno, el tema del transporte público. ¿Cómo sería viajar en transporte público? No claramente como es hoy, sería absolutamente distinto. Habría que ver si vuelven esta cuestión de los permisos o no. Después está el tema de la nocturnidad. Esto evidentemente está claro que va a pasar. Ya la provincia lo había achicado en Semana Santa de 2 a 6 de la mañana. Yo creo que este horario de las 0 va a ser una cuestión que se va a empezar a analizar y que va a empezar a aparecer como una variable. Pero no es esa idea de que apenas vuelvan de Semana Santa, prepárense porque no hay eso. No, eso no pasa. Encierro, no hay eso. Eso no pasa mañana, está todo el mundo preguntando, te lo pregunta absolutamente todo el mundo. Eso no va a pasar mañana, obviamente, si mañana aparece un decreto nacional de Alberto, que recién nos llamó desde Olivo con Vilma Ibarra, no lo sabemos, pero no está circulando porque evidentemente insistimos, nadie quiere el costo político de volver a cerrar. Y hay una cuestión que fue en los 15 minutos que habló Larreta ayer con Alberto, sugestivamente 15 minutos, no tuvieron una hora charlando, ¿no? Una cuestión fría, pero se habló un poco esta cuestión de que la escuela es lo primero. Lo primero que dijo Larreta es la escuela no tiene que cerrar y después el tema del trabajo y del empleo. Acá están las dos cuestiones de que la actividad económica y la educación nadie las quiere tocar y nadie se anima a un costo de este tipo y esto no va a pasar absolutamente. ¿Adriana? Una de las diferencias que hay entre los dos distritos es la cantidad de testeos. En la ciudad de Buenos Aires hay bastante más testeos que en la provincia de Buenos Aires. De hecho, circuló una información de la Dirección de Control Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, aclarando que en muchos casos se va a hacer el diagnóstico por síntomas, no necesariamente por testeos, y en ese sentido hay que decirle a la población que, bueno, digamos, estamos en una emergencia, eso puede pasar, que se queden tranquilos si en el centro de salud los diagnostican a través de los síntomas. Bueno, muy bien. Una de las cuestiones con COVID y la restricción de actividades tiene que ver con la presencialidad en los colegios. Como ustedes saben, hemos visto también en este programa que hay posiciones diferentes. Algunos gremios son muy estrictos y no quieren dar clases presenciales por diversas razones. Uno de los colegios en donde está ocurriendo esto es en el Nacional de Buenos Aires, un colegio que iba a empezar a retomar recién mañana, fíjense cuántos días después del resto del inicio de clases, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, iba a empezar mañana y adivinen qué, hay paro. Está con nosotros Josefina Licitra, que es escritora, y además sos mamá de un chico que va al Nacional de Buenos Aires y que, por lo que entiendo y te vengo siguiendo en Twitter, estaba muy ilusionado con volver a la presencialidad y esto no va a ser posible. ¿Cómo estás? Bueno, como podemos, con un poco de incertidumbre. No es solo a mi hijo, hay muchos alumnos, alumnas que estaban ilusionados con volver al colegio de alguna manera seria, después de un año como el 2020, en el que la educación virtual se impartió de una manera profundamente defectuosa. Doy sí el caso de mi hijo, que es el que mejor conozco, tuvo 4 horas de Zoom en todo el año, el resto... ¿Por qué no tuvieron Zoom? 4 horas en todo el año. Escuchen esto, yo sé por qué no tuvieron Zoom, porque estuve investigando, pero escuchen por qué todo el Nacional de Buenos Aires no tuvo el año pasado ni Zoom. Yo creo igual que hay 2 razones. La primera es burocrática del Nacional de Buenos Aires, que sigue directivas del rectorado de la UBA. Decidieron que el primer cuatrimestre simplemente no se iba a dar Zoom, no quedó claro por qué.
Los docentes que quisieron dar alguna clase sincrónica lo hicieron sabiendo que estaban vulnerando o corriendo las reglas impartidas por el colegio. La regla era no den Zoom. No, porque era una plataforma que estaba por afuera del campus del colegio, un campus que más allá de su aspecto no cumplió realmente con funciones muy superiores a las de un foro de Facebook, básicamente. Había como espacios de intercambio de alumnos con sus docentes, clases que se mandaban en PDF, algunos links. Pero... A mí me dijeron esto, vos no lo confirmes si querés, pero a mí me dijeron de excelente fuente que no hicieron Zoom porque el planteo fue, hay alguna gente que no tiene conectividad y si vamos a hacer Zoom vamos a dejar afuera a los que no tienen. Entonces lo que hicieron es emparejar para abajo. Si algunos no van a poder tener, que no tenga nadie. Como todo, o casi todo, o demasiadas cosas en el Nacional Buenos Aires, hay una tensión entre trabas burocráticas del colegio, que son reales, y después miradas que están a veces como muy acompañadas por un sector de las familias y de los docentes. Entonces, lo que pasó en su momento es que una vez que, después de las vacaciones de invierno, se habilitaron los Zoom, pocos docentes tomaron ese recurso porque en el nombre de que había una desigualdad de recursos que evidentemente se debe solucionar, pero es una desigualdad que tiene que ver con el país ya, ¿no? Con el alumnado del Nacional Buenos Aires. Hay familias en las que hay una computadora, otras en las que hay dos. En fin, cada uno intenta moverse con sus recursos y la cooperadora del colegio acercó computadoras a muchos alumnos y alumnas. Más allá de eso, las divisiones quedaron en un limbo en donde algunos docentes levantaron, tomaron la permisividad del colegio y empezaron a dar Zooms. Otros se dieron cuenta de que era más fácil quizás dar clases sin Zoom. Lo concreto es que después de que se habilitara institucionalmente ese recurso, los chicos no tuvieron Zoom. Y en resumen, vuelvo al comienzo, que es después de un año en el que la enseñanza virtual fue vergonzosa, porque tengo amigos que tienen hijos en otros colegios públicos, también privados, donde las clases virtuales existían y había un respeto por los horarios de los alumnos. En este caso fue una vergüenza. Después de ese año, venimos un año en el que se habla de una presencialidad mixta y en donde el colegio no es muy claro respecto a cómo se va a administrar esa presencialidad mixta. No sabemos nada a menos de un día del comienzo de clases, que es cuando un alumno tenga clase presencial, cómo van a tener clases los que están en la burbuja virtual dentro de ese mismo curso. ¿Qué se va a hacer con un gremio docente que decidió que las condiciones sanitarias no están dadas para dar clases presenciales? Entonces ahora por afuera del colegio están mandando mails avisando que ellos no van a ir al colegio y que van a dar clases por Zoom. Tenés un alumno que se supone que mañana iba a su burbuja presencial, pero con un docente que le escribe y le dice, no, yo voy a dar Zoom. Entonces no sabe qué hacer si la materia de las primeras horas es por Zoom, porque el docente decidió unilateralmente, o por asamblea, perdón, no unilateralmente, dar las clases por Zoom. ¿Cómo hace para llegar a la clase presencial, que es 15 minutos después? O sea, lo que estamos escuchando es, si no encajan todas las 1.500 piezas perfectas articuladas y a la vez que no se encaje nada. No es empecemos a armar y vamos solucionando. Es, si no encaja todo de entrada, pues que no hagamos nada. Déjame que te cuente un poco el grado de complejidad que tiene y por qué el Colegio Nacional de Buenos Aires es distinto de los colegios regulares. El Nacional de Buenos Aires, como el Carlos Pellegrini, dependen de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual su régimen no es el del Ministerio de Educación normal que tiene en la secundaria, sino el de la universidad. En la Universidad de Buenos Aires, de hecho, no se habían iniciado las clases, entonces ahí es parte del limbo. Y otra de las razones que explica esa dificultad es que una cosa es en un aula donde hay, digamos, de primaria, donde hay una docente o dos a cargo del curso, y otra es en la secundaria, que en el sistema argentino tenés este profesor que está en múltiples divisiones, en múltiples colegios, entonces es difícil armar una burbuja, porque esta persona puede estar aislada con ese grupo de alumnos, pero después él está saliendo con otro grupo de alumnos o en otra escuela, con lo cual esa idea, ese protocolo tan estricto no funciona. Bueno, pero por eso, pero entonces es nada, es todo o nada. Entramos en un esquema, yo creo que, no sé si lo tienen ahora, si no lo buscan y lo ponemos en un ratito, hay una carta de la Asociación de Egresados del Nacional de Buenos Aires que me parece que está bastante atinada. Cuando la tengan me avisan, porque la verdad que no se puede, digamos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Digamos,
no seas sofisticada en la respuesta. Emocionalmente, ¿qué es lo que pasa No ahí? me pidas que sea emocional porque estoy muy molesta y trato de ser lo más fría posible. Me parece que por un lado, insisto con esto, hay como una incapacidad del colegio para manejar en un escenario de pandemia un espacio educativo tan grande. Hay que estar a la altura de este momento y a la altura de lo que se espera de un colegio como el Nacional Buenos Aires. Y de lo que se les exige a los alumnos y a las alumnas para que puedan entrar a ese colegio, que es que se rompen el lomo para entrar y el colegio no está ni llegando a los talones de ese esfuerzo. Y por otro lado, hay tensión. A ver, la Universidad de Buenos Aires, el rectorado se sostiene, entre otras cosas, por consensos gremiales, porque esa es la manera de existir. Los consensos gremiales permiten que en este momento, esto es como una información como muy menor, pero que está impactando de una manera muy directa en los chicos, haya apoyo de UTCetera para el rectorado y AGD es un gremio que está como enfrentado de alguna manera con UTCetera. Por lo tanto, lo que hay también... A la izquierda de Cetera. Sí, es un tironeo gremial que tiene en el centro de ese fuego cruzado a un montón de alumnos. Y eso también está pasando. Un rectorado, una dirigencia y un colegio que desde su institución no está pudiendo manejar esto y una pelea de gremios a la que les importa más definir cuestiones de escenario de lucha sindical antes que tranquilizar a las familias respecto de cómo van a educar a nuestros hijos. ¿Cuál fue el accionar del centro de estudiantes a lo largo del año cuando no hubo ni siquiera clases virtuales? No lo sé. No estuve como siguiendo el accionar del centro. Entiendo que el centro en este momento apoya este escenario que impone de alguna manera la asamblea de AGD, de este gremio que no va a ir presencialmente al colegio. O sea, apoya no vuelta a clases presenciales. Exacto. Lo que significa que, a ver, hay toda una camada de chicos que no logró, que entraron, que hicieron su primer año en 2020, no lograron todavía conocerse en persona, no se han revinculado, no sabemos cuánto tiempo más se va a poder tomar clases presenciales, porque el escenario de pandemia es tan largo como... Digo, hay imágenes de la posguerra, de la Segunda Guerra, y dando entre los escombros clases. Yo no digo que esto sea fácil de hacer, conozco el colegio, es enorme, y la complejidad, pero lo que uno ve es la no voluntad de encajar las piezas. Eso es lo que más impacta negativamente. No pareciera, hay una voluntad y un músculo grande para encontrar cada detalle que imposibilita que no sea universal, que no sea para todos. Cada vez que no es universal y para hasta el último chico, entonces no se puede hacer. Pero además... Larguen, después acomoden los melones en el carro. Además, después, o sea, en una situación de crisis y de alto riesgo como la que estamos, la primera protección es al más débil. Y acá el más débil son los chicos. Es indiscutible eso. Y no estamos priorizando a estos más débiles que deberíamos los adultos de proteger. Hay una cosa en los colegios universitarios que también hay en otras partes del país, en Rosario, por ejemplo, con el Politécnico, pasa exactamente lo mismo. Y teniendo en cuenta que el Nacional Buenos Aires es una vidriera nacional, digo, que pocos colegios tienen tanta visibilidad como el Colegio Nacional, tengamos en cuenta que en gran parte del país no hay educación secundaria, no la hubo el año pasado, la hubo en casi en cuentagotas y la hay en cuentagotas este año. Recordemos los porcentajes que habíamos dado de escuela primaria y preprimaria en todo el país que no superan el 30% de presencialidad. ¿Qué hacen los padres frente a esto? Porque una cosa interesante que pasó con la pandemia es que vimos que de la sociedad civil emergió una voz nueva, que es la voz de los papás y las mamás que dijeron, podemos tener padres organizados, que tenemos la posibilidad de poner el foco ahí un poco en ver qué pasa con la educación. ¿Cómo son los papás? No se puede generalizar, pero ¿qué están haciendo los papás y mamás de Buenos Aires? No quiero generalizar, pero también hay diferencias dentro de padres y madres del colegio. Hay familias que apoyan el reclamo de AGD. Hay otras que creen que en este momento, más allá de que el reclamo pueda ser razonable, piden como un espacio con pautas sanitarias más claras. Lo que quieren es que cualquier pelea se dé dentro del espacio educativo y dando clases y no con un paro.
Lo que estamos viendo es de qué manera organizarnos. Se armó, bueno, las herramientas que tenemos son estas, grupos de WhatsApp que han llegado a tope en 1 hora y media porque llegan a 300 familias que se metían y que querían como hacer algo, y la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Abrazamos el colegio? No, porque no nos podemos tocar. ¿Cómo hacemos para quejarnos con vehemencia sin burlar protocolos sanitarios? ¿Cómo hacer para reclamarle a un colegio que nunca responde a los reclamos? Porque mandamos infinidad de cartas el año pasado sin acudir a los medios y jamás respondieron. Mandamos cartas este año después de que hubiera un rebote en medios por los mismos temas de siempre, y lo único que respondió el colegio es recibido. Como si es cierto lo que vos contás, Josefina, que ustedes fueron muy cautelosos en amplificar en los medios el conflicto y dieron mucho tiempo para tener alguna respuesta, esperando que la sangre no llegara al río. Y bueno, estamos acá, sin clases. Quiero invitar a Eduardo Levi Yeyati, que está por ahí atrás, que también viene siguiendo el tema de educación, además de ser economista, que se sume a la charla. ¿La rectoría qué hace? Nada. Manda unos mensajes cada tanto, unos correos institucionales exitistas. El año pasado, solo a modo de muestra, como cierre de la cursada de 5º año, se hizo un rato en un espacio abierto un cierre de cursada y un cierre de paso por el colegio. Y las familias no podían creer el discurso positivo e irracional que estaba dando la rectora. Como dato de color, que es como para reírse y llorar a la vez, se les regaló a los alumnos como souvenir del colegio una agenda en diciembre de 2020, una agenda de 2020. O sea, esa es la clase de registro que hubo de la realidad. No entendí bien, estoy pensando que no entendí bien. Cuando terminaba 2020 les regalaron una agenda de 2020. Sí. Tal vez había sobrado un saldo. No, creo que habría algún elemento de vínculo al colegio, pero ya que vas a regalar una agenda que sea del año que viene. Escarpines le podían regalar, que tampoco. Y por sobre todo esto, frente a la incertidumbre enorme que hay, lo que hace el colegio es salir a decir, daremos clases igual. Las familias no saben mañana con qué se van a encontrar, no se sabe si el campus virtual va a funcionar, cómo va a funcionar, cómo van a ser los chicos que tienen familias de riesgo y no pueden ir presencialmente para garantizar su cursada. Hasta ahora, por el modelo que proponen, los chicos van a cumplir con la mitad del programa educativo porque tenés clases con el mismo docente una semana sí y otra no, porque yo no puedo dar química, doy un ejemplo, presencial y virtual a la vez, porque a nadie se le ocurrió poner una cámara en el aula para que se pueda acomodar la misma clase. Bien, por eso, porque están pensando en cuál puede ser la objeción y no cómo ir para adelante. Eduardo Levi Yeyati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Sumate del modo que quieras a esta conversación, que la vamos a encaminar. Dale. Yo sobre Buenos Aires no voy a hablar porque soy padre de 2 exalumnas y no quiero tener problemas con mis hijas. Bien. Pero me parece que hay un punto, un tema transversal acá en la discusión sobre la educación y la pandemia que tiene que ver con esto. Todos sabemos lo difícil que es dar clase en pandemia, y sabemos que viene una segunda ola, que espero que no sea tan grande como esperamos, pero va a ser un problema. Y también sabemos que la educación es esencial y si perdemos un año tiene costos altísimos. O sea, en términos de producto, 2 o 3 puntos del producto por año, por medio año de educación se calcula. A ver, repetí esa información, así todos entendemos eso. Entre 2 y 3 puntos del producto por cada año, medio año, que fue lo que perdimos en principio el año pasado de educación. Los estudios calibrados por otros países. Es muy difícil de medir. O sea, si se pierde medio año de escuela, de colegio, lo que sea, ahí eso afecta directamente la economía. Salvo que lo recuperes, pero de hecho no lo recuperás. Muchos de los que van a abandonar el secundario no van a volver al secundario y muchos de lo que perdiste en la educación del primer año no lo vas a recuperar en el segundo, sobre todo en algunos aspectos que son cumulativos. Por ejemplo, las matemáticas, no se recupera con el tiempo y de hecho yo siempre cito lo mismo. Un amigo, Sebastián Katz, que es profesor, docente y muy activo en Twitter, mencionaba que recibió a los alumnos y los alumnos de primer año que él da, le decía yo lo único que aprendí fue lo que aprendí en el sexto, en el séptimo no aprendí nada, los mismos alumnos le decían y eso no se recupera. Todos sabemos eso, el punto es, para reconciliar esas dos posiciones, lo difícil de dar y el costo de perderlo, tenemos que ponerle más pila a encontrar las soluciones técnicas. Tenemos que poner inversión para resolver esos problemas que mencionaba Josefina. O sea, no es solamente testimoniar
que los chicos, que esto es regresivo y que los más pobres son los que pierden. No, hay gente que es funcionario, que está responsabilizado, los directores de escuelas están responsabilizados en pensar cómo achicar esa diferencia, de manera de dar la mayor cantidad de clases que podamos sin arriesgar la salud de la gente. Y eso es lo que se ve en otros países. Mucha inversión e innovación y mucho dinero para achicar estas dos brechas. O sea, ni mandar a la gente sin ningún resguardo, ni decir cerramos todo hasta que tengamos todos vacunas. ¿Y los alumnos que no son del centro de estudiantes tienen una opinión o una representación? No sé si tienen representación masiva y están empezando a organizarse también para que haya alguna voz alternativa. Me quedé un segundo pensando en esto de poner recursos. Las familias ofrecemos también como aportar lo que haga falta para que el colegio tenga recursos. Incluso a pesar que todos trabajamos y tenemos una vida por afuera de ser padres de hijos que van a un colegio que se convirtió en un trabajo paralelo, nos ofrecemos como parte de la solución y les pedimos que nos permitan sentarnos a conversar. Porque también preocupa bastante, o al menos a mí me preocupa, que me encontré empezando a armar, pensando en esto que hace uno con los recursos también propios, empezando a armarle una educación paralela a mi hijo. Viendo que este año quizás no aprenda nada como el año anterior, yo empecé a buscar institutos de inglés, empecé a ver qué deportes va a poder hacer, empecé a buscar a alguien que lo pueda instruir en saberes humanistas, filosóficos, en historia. Traté de pensar qué es lo que le interesa a mi hijo y ver si hay algún docente que se lo puede dar. Estoy poniendo plata. Una escuela B. Es una escuela B Blue. Que solamente puede hacer... Educación Blue. Que solamente, exacto, una educación Blue que solo puede tener el que tiene plata. Entonces, finalmente, este sistema lo que termina habilitando es que el colegio o la educación de calidad sea para los que podemos pagarla. Ese era un colegio que tenía además como una característica que daba educación de calidad gratuita a quien se rompiera un poco el lomo y pudiera entrar, pero además con un montón de divisiones. No es un colegio de 2 divisiones, tiene 11, 12 por año. Entonces era un lugar para salir adelante, para progresar. Y esto lo que estamos viendo que va para atrás. Bueno, pero ahí es donde tenés esta falacia de la idea de que el ingreso irrestricto a estos espacios te habilita un acceso universal a la educación. Yo he sido profesora de universidades públicas y lo que te encontrás es hijos de clases medias o medias altas que han tenido un buen secundario, porque una cuestión para superar la educación universitaria es tener un capital de conocimientos que a veces la educación pública o las pobres condiciones sociales no te lo permite. Entonces es potencialmente abierta, pero después se pasa lo que relata Josefina, que solo lo puede sostener aquellos que tienen papás profesionales, que les compensan las falencias. De algún modo, en paralelo, lo que vimos de Miami, del tipo que tiene la plata y se puede ir a buscar su vacuna. Exacto. Y bueno, no es lo que debería ocurrir, ni es para celebrar eso. ¿No es gravísimo que los chicos que van a los chicos privilegiados que van a un colegio que está considerado como uno de los mejores colegios del país, no estén haciendo mucho por volver a clases? Me llama mucho la atención la actitud del centro de estudiantes. Digo, son chicos que saben del valor de la educación. Y sin embargo, digo, es lo que uno supone, digo, en muchos lados, muchos chicos hicieron muchas cosas para que sus colegios se abrieran. Es raro no haber visto a los chicos del Colegio Nacional Buenos Aires haciendo manifestaciones para que den clases presenciales, ¿no? Sí, sobre todo con esto que se estuvo diciendo antes, es sabido que los espacios educativos no son espacios de alta transmisión, de alto nivel de contagio, habiendo docentes que si son docentes de riesgo son dispensados de ir al colegio. 0,17 de contagiados en toda la comunidad educativa en la ciudad de Buenos Aires durante un mes. Y de todas formas nos preocupa mucho porque muy posiblemente, esperemos que no, pero haya que pasar un sistema puramente virtual. Dependerá de qué es lo que se diga desde el gobierno nacional y desde el gobierno de la ciudad. No es algo que se debiera decidir por afuera de esas instancias y uno en ese sentido tiene que seguir esa normativa. Pero viendo que se puede venir una virtualización total, lo que vemos también es que nuestros hijos no está muy claro cómo van Pero no hay percepción de daño, Josefina, hay percepción de daño inmediato sobre potencial contagio de COVID de los docentes, también de los alumnos, etcétera. No hay una visión de daño del efecto de mediano a largo plazo, de la falta de cursada, de falta de clases. Eso es lo preocupante y lo que veo que
no digo todos los padres, pero algunos padres no lo están viendo y como decía Osvaldo, los alumnos tampoco. No sé un poco a qué están jugando con eso. Y digo finalmente para cerrar, no tengo dudas lo que vos decís, si los convocaran, si necesitamos cámaras para que hágase un relevamiento de cuántos chicos y chicas están sin cámaras, sin computadoras, sin esto. Equipalos, yo no tengo duda de la solidaridad de la gente que va a ese colegio y lo podría hacer, pero no van para ahí, van para la universalización del no. Yo no sé cómo eso va a continuar. Mañana no tienen clases. No, mañana hay clases según el colegio, solo que los alumnos que van, porque forman parte de la burbuja presencial, no saben cuántos docentes va a haber esperándolos cuando lleguen al colegio. Claro. Clases hay y aclaro que la Asociación Cooperadora se encargó de dar recursos con el dinero que había, pero no alcanzan, hace falta más. Bien. Estimado, tenés en tus manos un libro que está tibio, recién salido del horno. Páselo, por favor. Croissant. Esto es así. Dinosaurios y marmotas es un tema en el que Eduardo viene trabajando hace mucho tiempo y es cómo Argentina puede desarrollarse ya de una vez, básicamente. Quisiera hacer una última costura con el tema, ¿cómo vincularías el 42 de pobreza y la educación? No, la educación es, o mejor dicho, la falta de educación es la pobreza del futuro, no es la que estamos viendo. En todo caso, tenés que retrotraerte al nivel de exclusión laboral, de marginalidad o de salarios por debajo de la subsistencia que tenés gente que no ha tenido la educación suficiente, gente que ha sido la víctima del estado de bienestar, si querés. Son las víctimas de un estado fallido, pero son las víctimas del pasado. Lo que estamos viendo ahora es costo a futuro. Todavía no estamos viendo el costo de esta pandemia, tanto a nivel laboral y sobre todo el más diferido a nivel de educación. O sea que es la pobreza futura. Ahora, ¿no puede pasar que estos docentes o estos sindicatos que están tomando estas decisiones ya sean estos que venían con las falencias del pasado? No, bueno, eso sería suponer que tenés una mala educación de los educadores. No, yo no creo que pase por ahí. Creo que sí hay una cuestión, hay una discusión ideológica, que mucho más no lo vamos a saldar acá, pero hay una discusión ideológica dentro de la educación sobre si abrir o no, que no me queda muy claro cuánto tiene de ideológico y cuánto tiene de gremial, de protección a los propios trabajadores del gremio. No la quiero banalizar, pero no creo que tenga que ver con el nivel de formación de los docentes. Tiene que ver más con una presión gremial, que podría haber existido y no existió en el sindicato, los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la salud, por ejemplo. Bien, si la Argentina estuviera construida en Rasti y uno dijera, bueno, no me gustó cómo quedó, así no va. Vamos a sacar los pedacitos y vamos a tratar de armarla de vuelta. Concreto, ¿qué te parece que se podría hacer diferente? Yo sé que estamos en televisión y estamos reconstruyendo un país, sí, lo vamos a hacer por televisión. Suponete, no sé, inclusión laboral. Yo siento que ahí hay, como diría Alberto Fernández, un cepo. El cepo, dijo Alberto Fernández, una piedra en el que no pueden ingresar, no pueden salir, pero tampoco ingresan. Yo siento que es un cepo en el cual los que están dentro de la formalidad están muy protegidos, muy bien, por suerte, y ojalá siga, pero los que están afuera no pueden entrar. ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, se pueden hacer varias cosas. Una que me parece que es urgente, tiene que ver, podés explotar o aprovechar que estás en una emergencia y declarar una emergencia laboral que te permita al menos facilitar las condiciones de reingreso de gente que todavía no salió. No te olvides que nosotros tenemos una prohibición de despidos. Entonces, la hemorragia va a salir cuando vos abras la compuerta a los despidos. Esto no va a ser antes de las elecciones, pero posiblemente en algún momento después de las elecciones tengas que empezar a aligerar esas restricciones a la salida. Y para frenar esa hemorragia tenés que tener alguna red que permita que esa gente o se quede o sea recontratada en otro lugar. Entonces todavía no hemos visto eso, en otros países sí se vio. Y ese régimen de emergencia puede estar aprovechando la cuestión de que claramente hay una emergencia laboral, puede estar asociada a los próximos 3, 5 años en donde el nivel de empleo formal privado va a estar en los mínimos históricos. Ya venimos perdiendo desde hace más de 10 años, pero va a estar después de abrir los despidos. ¿Y cuál sería un esquema de estas características que no asuste a los sindicatos, que no asuste a los empresarios y que sea posible, ¿no? Eso es algo que tienen que discutir los sindicatos y los empresarios. Yo te puedo decir por dónde está, cuál es la vecindad del arreglo, pero después es básicamente tirarlo sobre la mesa y que se agarren entre ellos. Sí creo que, más allá de lo que digan hacia afuera, tanto los sindicatos como los empresarios saben que hay una emergencia y están dispuestos a discutir algo que antes ni siquiera se habrían puesto en la cabeza como tema de negociación.
Hay varios modelos que puedes usar. Yo, de hecho, he propuesto uno, pero hay otros. Propongo este porque ya existe. Es el modelo, se llama austríaco, que ya existe en el Sindicato de la Construcción, en donde vos tenés beneficios portables y básicamente hay un fondo, un fondo de cese en el cual vas aportando para que en el momento de la desvinculación no haya litigios, líos, y aparte vos sabés exactamente, como un fondo hundido, sabés exactamente lo que tiene que pagarse. Ese modelo existe, creo que es extrapolable a otros sindicatos, no como reemplazo del sistema actual, sino como complementación para estos reentrantes al sistema, los nuevos empleos, siempre con ciertas condiciones. No podés reemplazar los viejos por los nuevos, tenés que tener un mínimo de no despidos o condiciones de temporalidad, no lo puedes tener durante 10 años, pero esas condiciones son cosas que se van a discutir sobre una mesa de negociación. Pero el modelo existe y creo que es un buen punto de partida para tener un régimen que, como te digo, limite la pérdida, porque todavía nosotros no hemos visto todos los despidos que están latentes en Argentina. ¿Y eso se puede con sindicatos como lo que tenemos? Bueno, recién con lo que contaba Josefina vemos cómo trabajan los sindicatos docentes, lo discutíamos el otro día acá con Ademis, y yo pongo el ejemplo de la construcción acá, donde vos ves que el gremio te banca, cuando vos ves en la obra la banderita de la UOCRA, ese quiere decir que el gremio arregló con esa obra, y en los que no, donde vemos el estilo Pata Medina, ¿no? Vos venís, me tenés que contratar esta lista de tipos y yo te dejo trabajar, si no vos no podés construir. ¿En la Argentina se puede apelar a algo así como lo que vos decís, con este tipo de gremios que tenemos? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Creo que si vos mirás el nivel de conflictividad laboral en el gremio de la construcción es menor que en otros casos. No tenés el negocio, el acuerdo con el abogado que va detrás de las multas. Y creo que de última es un punto de partida sobre el cual podés construir algún régimen que permita la reinserción de vuelta. Es muy difícil pensar cómo un empresario argentino va a crear un puesto de trabajo este año, olvídate, el año que viene, cuando esto se acabe. Puesto de trabajo formal con las restricciones y los beneficios del sistema tradicional. Y si no creamos empleo formal, simplemente, mira, puedo hacer todo en encadenamiento, pero básicamente tenés un problema fiscal. Porque si no tenés empleo formal y nadie aporta, vas a estar repartiendo hacia el 100% de la población que recibe, que depende del Estado, recibe alguna transferencia, en base a impuestos que le vas a cobrar a una proporción cada vez menor de la población. Y pensemos en el sistema previsional. Los aportantes al previsional son básicamente los trabajadores privados y públicos, pero bueno, el público aporta al sector público. El privado aporta al fondo, al fondo que se redistribuye con los beneficios previsionales. Si no tenemos nadie aportando, no hay manera de que esa ecuación fiscal cierre. Bueno, por eso cada vez cobran menos los jubilados. Sí, y aún así no te está cerrando. Claro. Digamos, fíjate el nivel de déficit que tenemos y fíjate que están aumentando impuestos todos los años para que ese déficit sea un poco menor, ni siquiera sea un balance fiscal. Entonces, de vuelta, nosotros estamos en un nivel ahora en donde para satisfacer a toda la población que recibe algún tipo de transferencia o asistencia del Estado, estamos liquidando el stock. Estamos subiendo impuestos a la producción y tenemos menos producción y menos empleo. Y estamos literalmente liquidando riqueza, ni hablar de si contabilizamos los que están haciendo fila para irse del país. Entonces, para revertir eso, tenés que revertir la pérdida de empleo formal, entre otras cosas. Pasa que si seguimos así, ¿qué pasa? Porque no se ve una intención política de revertir eso. Yo no, la verdad, te soy sincero, no sé cuál es la intención política sobre el tema laboral en el gobierno porque no he oído nada. De hecho, una pregunta que me hago todos los días es ¿por qué los políticos no hablan de trabajo en Argentina? Nadie habla de trabajo en Argentina. Entonces no sé qué piensan. Yo he hablado con sindicalistas y empresarios y te puedo asegurar que están muy preocupados porque ven que esto es una suerte de implosión lenta en donde la torta se va achicando y después repartís pero ya no tenés que más repartir. Entonces, ¿qué pasa? Pasa una lenta implosión en donde cada vez sos más pobre, que es algo que ya vimos en los últimos 12 años, porque en términos per cápita somos cada vez más pobres. Sigue lo mismo. O sea, si no cambias alguna de estas cuestiones y sobre todo si no generas más empleo formal, vamos a seguir cayendo en términos de... Una lenta agonía. Sí, que puede durar muchos años. Con Josefina veíamos también que hay puntos, todo es ideológico, estamos de acuerdo, pero hay como rocas duras del pensamiento que son las que disparan después las acciones que las agrupaciones toman. Veíamos ahí que hay algunas ideas sobre qué es distribuir conocimiento en la Nacional Buenos Aires y es si no está garantizada la conectividad para todos, pues entonces que no arranque. Y vos decís, pedí cámaras, pedí tablets, lo hace la cooperadora, aún así eso no arranca.
Y desde el punto de vista ideológico, ¿dónde ves rocas duras en este tema del empleo? Digamos, creencias que decís, hasta que esta idea no cambie por otra, no sé, el sector gobernante, no sé si en los empresarios o en los sindicatos. ¿Cuáles son las ideas que son un obstáculo? Muy arraigadas. Bueno, hay dos, básicamente. Hay una que tiene que ver más con la concepción de la economía social que hay en la Argentina, que es esencialmente que hay gente que nunca va a ser integrada y por lo tanto no hay mejor negocio, mejor prospecto que tener una economía en paralelo, parcialmente, permanentemente y parcialmente subsidiada, con empleos de economía social. Esa dualidad ya estructural me parece que es peligrosa, pero aparte me parece que nos cierran los números. Perdón, entonces yo ¿cómo sería? preferiría un programa de desarrollo social que estuviera condicionado a la formación laboral y tratar de que esta gente consiguiera trabajos con mayor productividad, mayor ingreso, etcétera, más que distribuir una compensación a lo que ya hacen. ¿Podés dar un ejemplo de esta primera parte de decir que funciona? No, nosotros tenemos muchos programas. Y ojo, esto que estoy hablando no es nuevo. Los programas estos los heredó Cambiemos del segundo kirchnerismo y les cambió varias veces el nombre. Se llaman Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Hacemos Futuro, no sé cómo se llama ahora. Pero no importa, son una serie de personas que están racionadas del mercado laboral. Les cuesta mucho conseguir trabajo por cualquier precio. Es un problema estructural muy complicado. No es bajar cargas sociales. Y entonces reciben un salario complementario con el cual compensan lo que ganan haciendo changas, como dice Arroyo, o produciendo en la salada, o haciendo mantero, haciendo lo que pueden. ¿Sí? Eso es una dualidad, es una exclusión estructural. Es como pensar, esa gente va a estar excluida todo el tiempo y para que no me jodan, les voy a tirar un medio salario mínimo. Esa propuesta yo creo... Y eso es ideológico. Ahí vos decís, es una ya lo mandaron a pérdida. Pero no lo digo para ideológico en el sentido malo. Digo, hay gente muy seria con la cual yo hablo recurrentemente y que piensa que esa es la única posibilidad para un sector que es cerca de un tercio de la población. ¿Es solo para que no me jodan o es para que no me jodan y me voten? La gente con la que yo hablo creo que cree en eso. No es oportunista, no descarto que hay mucho político que se apoya en esa gente para después conseguir votos. Pero no, estoy hablando en términos, si querés, más conceptuales, menos políticos. Sí. Yo creo que eso nos cierra los números. Aparte de que es una cosa que es cuestionable potencialmente desde el punto de vista moral, porque al final del día vos querés que todos estén adentro, no que estén en el vagón de atrás. O sea, la primera creencia es, va a haber gente que va a estar afuera, contra eso no hay nada, veamos qué hueso se le puede tirar. Nunca vamos a poder incluir a esta gente, esa creencia. Bien, otra, espera. Josefina, ¿tenés un punto de vista que quieras compartir sobre esto que estamos conversando? Sentite libre de mencionarlo, algo que asocies con esto. No, pensaba en qué medida es necesario siempre, a ver, llevándolo al universo del trabajo, uno piensa que tiene que haber diálogo, es una perogrullada lo que digo, entre trabajadores y patronales, sobre todo para no dejar desprotegidos a los que están en el medio, en este caso los que quieren, por ejemplo, construir. En el terreno de la educación me parece que nos están dejando este espacio, la obligación de instalar nosotros un diálogo que no debiéramos nosotros, que somos los que estamos en el medio, instalar. Yo hubiera querido que haya un diálogo entre autoridades del colegio, autoridades de la UBA y los gremios docentes que no se sienten, algunos se sentirán representados, otros que no, y que nos eviten tener que salir nosotros a mediar y a trabajar como agentes de este problema cuando nuestro lugar y nuestras preocupaciones debieran ser otras. Simplemente es eso, creo que nos están dejando como en un rol... Es como si naciera metafóricamente, digamos, el sindicato de padres, y también debería haber de alumnos que tenga secretario o secretaria general que los defienda con fuerza en una mesa, o que defienda o que empiece a corregir estas asimetrías. Esos son los centros de estudiantes. Claro, pero bueno, el centro de estudiantes no sé si cuán representa. Bueno, tiene voto, todo, pero a las pruebas de los padres seguro. Creo que de los sectores en general, como menos radicalizados, por decirlo de alguna manera, esos sectores no están bien representados, es también una falla que uno tiene que ver de qué manera resolver, porque hay docentes que sí quieren ir a dar clases presenciales hasta que no se pueda dar clases presenciales, hay familias, hay alumnos que están, bueno, hay infinidad de alumnos con ganas de ir al colegio. Pero no están representados ni tienen... Pero no encuentran todavía una forma de representación que suene.
que se escuche. Entre otras cosas porque apenas aparece una voz, te corren por izquierda muy rápido y eso amedrenta bastante, ni hablar a los chicos, también a las familias. ¿Y por qué se dejan psicopatear y correr por izquierda? Es que hay que tener la piel muy dura para que eso no pase. Bueno, no lo digo yo, a mí también me corren por izquierda todo el tiempo, Digo, pero hoy a mí hablemos me dijeron de esto, que soy por más lo menos. fascista que Babi Echecopar por simplemente pedir, y tenés que tener como un temple para poder reírte de eso. Porque además no estás discutiendo con un profesor, no estás discutiendo estás discutiendo con todo el sistema que es así. Sí, y además también el sistema te excluye. Cuando vos ¿Te expresas... cancela? ¿Puede ser eso? No solo te cancela, te echa de los puestos. O sea, nosotros no tenemos un sistema en el ámbito público, por lo menos no voy a hablar del colegio, sino de las universidades, en donde se acceda con unos concursos abiertos y transparentes y que te aseguren que va a ser la persona con mayor mérito. Digo, en mucho está atravesado también lo político y tiene que ver con esta también carencia de representatividad. Digo, esto que señala Josefina se ve en todos los estamentos, centros de estudiantes que no representan a estudiantes, sindicatos que no representan a los docentes. Bien. Enunciaste una primera creencia y es, no hay nada que hacer con un tercio de la población, gestionaremos los planes lo mejor que podamos y según las circunstancias. ¿Otra creencia? Creo que es más reciente, pero está bastante arraigada y es que las ganancias de los empresarios, de la gente que tiene ganancias, son injustas. Injustas en el sentido anglosajón, si se quiere, unfair. O sea, que deberían ser más redistribuidas, si no manoteadas. Y eso creo que se ve sobre todo en una situación de escasez de recursos fiscales y creciente población dependiente, en donde se utiliza eso para redistribuir aún más a expensas de la producción, o sea, de la riqueza. A comerse el stock, otra vez. Claro, a comerse el stock, porque con los mayores impuestos tenés baja inversión y en Argentina no está para nada claro quién va a invertir en los próximos años y sin inversión a la larga no crecer. Pero hay una idea de juego de suma cero en donde si hay un rico, hay un pobre, hay tantos pobres, esta idea... ¿Vos crees que está instalado eso? Creo que es una idea del anti-derrame. Acordate del derrame, el trickle down de los neoliberales reaganistas de los 80. La idea de que si somos todos más ricos, al final todo eso derrama y también son más ricos los pobres. Lo cual es cierto, pero no quita que pueda haber mucha desigualdad. Entonces, esa versión anti-derrame, básicamente lo contrario sería si yo te pongo más impuestos, igual lo único que estoy haciendo es sacándote el exceso de ganancia. Sí, pero no va a tener fomento tu inversión. No fomento tu vida. Te la saco del bolsillo. No desfomento tu inversión. En el sentido de yo no estoy al tasar, grabar al empresario. La idea, creo, subyacente es que igual va a producir, porque ¿a dónde se va a ir? Esa idea está muy arraigada y es particularmente aplicable al campo, porque el campo no se puede ir. Pero los otros empresarios sí se pueden ir. Y de hecho se van. Y se van con baja inversión y se van con el pasaporte en la mano. Esto es muy importante, digamos. Vos decís que hay una creencia arraigada en donde apretemos impositivamente, porque total no se van a ir, no tienen dónde ir. Si tenés activos fijos, inmuebles, es más difícil irte, aunque podés rematar, pero es más difícil irte. Bien. Entonces el campo está condenado a compartir su renta, porque parece visto como una renta, como si el campo básicamente lo que hiciera fuera levantar una cosecha que cae sola, como si fuera una renta petrolera. Es como pensar que fuéramos un país petrolero. El petróleo sí se saca sin mucha inversión, sobre todo cierto tipo de petróleo, no el fracking, pero el petróleo tradicional. El resto hay que invertir. Y todo lo que es servicios, o que es el 90% del Producto Bruto, si no invertís, cada vez producís menos. Y muchas veces te puede llevar la empresa, sobre todo en servicios. La empresa te la llevas a Uruguay, a Paraguay o a Estados Unidos relativamente fácil. Y te llevas también los empleos con eso. Entonces, esa falta de percepción de la elasticidad, de cómo reacciona la producción a tu énfasis redistributivo, me parece que es una de las razones por las cuales no estamos creciendo y es muy difícil repartir cuando no tenés crecimiento. Bien, vamos a hacer una primera tanda, vamos a despedir a Josefina, muchísimas gracias, veremos qué pasa mañana en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ojalá arranque parcialmente y después que las cosas se vayan acomodando, ¿sí? Eso queremos. Bueno, vamos a hacer una primera tanda, dale. Bueno, muy bien, seguimos en el tramo final de este especial Dinosaurios y marmotas.
Este es el último libro de Eduardo Levi Yeyati. El mundo se divide entre los diagnosticadores y los que ofrecen una terapéutica, porque es más fácil dar un diagnóstico pretendido desde la tribuna, después dar un plan es más difícil. Acá hay una hoja de ruta. Dijimos que desarmamos una Argentina de Rasti, dijimos, probamos de armarla de vuelta, juguemos con esa idea, hablamos de la inclusión laboral. ¿Qué otra ficha podríamos poner ahí de entrada estructural fuerte para cambiar? Mira, hay una cosa que yo aprendí estando 2 veces en el gobierno y que es fundamental. Cuando vas al gobierno pensás que vas a llevar tu plan y vas a armar todo de cero. Y descubrís que el plan es el presupuesto y que no hay presupuesto base cero. El presupuesto, el 95% es programas, programitas, secretarías, empleados que tenías del año pasado y con suerte tenés un 5% para innovar. Entonces, los planes de gobierno tienen que estar básicamente centrados en ese 5% y fundamentalmente decirte qué hacer con el otro 95%, cómo reasignarlo. Pero no podés tachar, no tenés ese espacio. Entonces, parte de lo que hago acá es un poco qué hacer con el 5% y otro poco cómo repensar lo que ya tenés. No vas a echar a la gente, no vas a cerrar los programas, no vas a cambiar nada de cuajo. A lo sumo vas a hacer, si tenés suerte y huevos, 2 o 3 reformas en los primeros 6 meses. Y ese es todo tu gobierno. ¿Cuáles son en los primeros 6 meses las 3 reformas? Y acá es ajustarse los cinturones, porque todo el mundo dice, ¿por qué a mí me reforman si la patria y el problema es el otro? Es un buen punto, sí, tenés que elegir las batallas. Yo creo que hay 2 reformas que son fundamentales. El primero, tenés que estabilizar la economía y eso más que una reforma es un manejo que exige una cosa que es muy difícil de lograr en Argentina porque lo hemos perdido, que es recuperar el tablero de control. Vos pensá en inversión, en migraciones que mencionábamos recién y en inflación. Las 3 variables las podés corregir solo si podés prometer algo y recibís alguna reacción del sector privado. Las metas de inflación eran, yo voy a tener esta meta y la gente alineaba en función de sus expectativas, en función de la meta. Si nadie te cree, casi imposible bajar la inflación. ¿Querés crecer? Tenés que decirle al empresario, bueno, ahora sí, vení, no te voy a tocar esto, no te voy a prohibir, no te voy a subir los impuestos. Si no te creen, vos podés bajar los impuestos, nadie va a venir a invertir. Ya nos pasó en el 2016, de hecho, no vino la inversión. Entonces, gran parte de la reconstrucción es generar las condiciones de recuperación de la credibilidad del gobierno. Esto nos parece muy técnico, pero es fundamental. ¿Y cómo se hace algo así? Es muy difícil, es muy probable que no lo hagamos. Con esa salvedad, el modelo que me parece más cercano no es el de la Moncloa en el sentido tradicional, sino más bien el del acuerdo entre Fernando Henrique Cardoso y Lula. No sé si se acuerdan, en el año 2002, con Lula subiendo las encuestas, el cuco de Lula generó una crisis en el medio de un 2002 horrible, con Argentina en default, Uruguay en crisis, etc. Entonces Fernando Henrique lo que hizo fue pedirle a Lula que le dijera a la población abiertamente que no iba a patear el tablero, que no iba a cambiar lo que estaba. Entonces Lula escribió la carta a los brasileños, carta abierta a los brasileños, que llamaban carta abierta al pueblo brasileño, en donde decía no voy a cambiar las reglas de juego, ¿sí? Y se refería a la política monetaria, de hecho puso a alguien que hizo metas de inflación, y fue súper ortodoxo en esos años, preservó muchas de las políticas, no rompió con el fondo, etc. Y de hecho entonces Fernando Henrique, que sabía que iba a perder las elecciones, le pidió a su candidato que en vez de polemizar, entonces Serra se llamaba, en vez de polemizar, escribiera una carta igual a la de Lula diciendo lo mismo, y de alguna forma generaron un mínimo de consenso creíble y los mercados se calmaron. Pero eso es lo más importante, Lula cuando llegó al gobierno cumplió la promesa. Bien. Ok. ¿Podemos hacer algo así nosotros? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que para dar ese pase, que es fundamental, lo esencial son los actores. Entonces la pregunta que tenés que hacer es si nosotros tenemos los actores para dar ese pase. Tenemos a Lula y a Fernando Henrique. Los dos cumplieron su rol. Nosotros tenemos esa gente, yo por ahora no la veo y en un ambiente polarizador en general ves los más visibles justamente... Son los más opuestos. Los que, claro, los que apuntan a eliminar al adversario más que los que apuntan a tener alguna suerte de entendimiento. ¿Se los puede contratar a ellos? Los podemos contratar a Fernando Henrique da charlas. Lula puede ser que sea presidente nuevamente. Bien. Eduardo, muchísimas gracias por la visita. Dinosaurios y marmota. Vamos a hacer la última tanda. Dale.